Fíjate en eso que brilla encima de la camilla. Sin pilas ni enchufes a la red, puedes ver cualquier videocassette. Esta bola de adivina pone música divina, y sin platos ni amplificador suena igual que la televisión. Colombia, Colombia, y me pego un voltio. Aprende de estas palabras, son el nuevo Abraham. Cadabra, para Dios, y me importa un patio que tiene esta bola que a todo el mundo le mola. Te sientas enfrente y es como el cine, todo lo controla, es una luz. Es como un ordenador personal, es la bola de cristal. Sintoniza los canales, foráneos y nacionales, dos sistemas sectamo con PAL, se ve todo como muy real. Retransmiten sus inventos, diferidos en directo, cine musicales y ajedrez, o parchís relevos 3%. Colombia, Colombia, y me pego un voltio. Aprendete estas palabras, son el nuevo Abraham. Cadabra, para Dios, y me importa un patio que tiene esta bola que a todo el mundo le mola. Te sientas enfrente y es como el cine, todo lo controla, es una luz. Es como un ordenador personal, es la bola de cristal. Te sientas enfrente y es como el cine, todo lo controla, es una luz. Es como un ordenador personal, es la bola de cristal. Bueno. En qué bonito marco de circunstancia aquí por primera vez en Retroalba, trayendo no solo lo que es el libro que venimos a presentar, que ya nos dicen los pesados porque estamos en todos los eventos presentando nuestro Génesis, sino ya por el hecho de hacer este pequeño homenaje a lo que es la edad de oro del videojuego español, ¿no? Y curiosamente esa mezcla de sentimientos que todavía, mira que hemos visto el vídeo veces, pero todavía me sigue provocando el hecho de escuchar la canción de La Bola de Cristal de Alaska y recordar lo que podía ser un sábado por esa época, de levantarte tempranito, ver La Bola de Cristal mientras desayunabas y luego estar pensando ya en qué pongo, qué videojuego pongo, ¿no? Qué cinta cargo y tal, que eso era emocionante, ¿no? En esos momentos, y eso es algo que tanto a Jesús como a mí, y seguro que a muchos de vosotros, nos han otorgado tantos y tantos momentos buenos, o sea, ha hecho tan rica, por muy friki triste, que en verdad no lo fue que suene los videojuegos han marcado mi infancia, no, yo estoy feliz de ello, ¿no? Igual, supongo. Hombre, el tema que tú comentas es curioso porque se suele últimamente vilipendiar un poco a esta época, ¿no? En plan, la nostalgia pues hace milagros, ¿no? No eran tan buenos los juegos, lo tenemos ahí muy mitificado y bueno, los extremos son malos, ¿no? En todos los sentidos. Yo creo que hay que destacar toda la labor que hicieron los programadores españoles en esa época y es evidente que los que la vivimos lo tenemos muy arraigado, ¿no? Si nosotros le hablamos a alguien chaval de 15 años de ahora, de la generación aquella, pues seguramente le costará entender todo lo que contamos en el libro o en las charlas o en cualquier disertación que tengamos con nuestros colegas, ¿no? Pero bueno, más allá de los bollicaos, la bola de cristal y todo eso... La nocilla. La nocilla, curioso. Pues nosotros con Génesis hemos traído un poco desde el pasado al presente muchos nombres que han quedado enterrados en el olvido, ¿no? Por el paso del tiempo y que 30 años después se ven muy agradecidos de que alguien los vuelva a sacar a la palestra, ¿no? Porque hicieron muchas cosas interesantes. Que realmente lo injusto, que esto es algo de que siempre se suele dar, el tiempo nunca, o la mayoría de las veces, no suele ser justo realmente con las situaciones, ¿no? Con los hechos, con las personas en su mayoría, ¿no? Y tenemos a tantísimas personas que nos han dado tanto en esa época, porque puede sonar trivial o puede sonar superficial incluso, de decir que los videojuegos nos han dado empaque, ¿no? A nuestro crecimiento, ¿no? Pero la realidad es esa. No es que estemos hablando de gente asocial encerrada en su cubículo, mi ordenador, mi Spectrum, no, ni nada, sino... Algunos hay así, ¿eh? Siempre hay, pero lo mismo te encuentras con gente que tenía otro tipo de aficiones y tal, y les pasaba igual, ¿no? Pero en este caso gente que ha dado, en definitiva, un valor muy importante
a algo que se ha convertido a nivel social en una pieza más del día a día. El videojuego forma parte del ocio cotidiano, del mismo modo que el factor ocio es algo cotidiano, ¿no? Y entonces era de lo más lícito hacer mención a todas esas obras y a todas las personas que hay detrás de ellos. De ahí que nuestro trabajo habla sobre ellos y ellos hablaron para nuestro trabajo realmente. En cualquier caso, la época que cubrimos nosotros aquí en el libro empieza en el año 83, pero nosotros la charla la solemos comenzar con precedentes, ¿no? Antes de Spectrum, Astran y todo eso, pues hubo una serie de cosas que vamos a mencionar, ¿no? Por ejemplo, tenemos aquí a Alejandro Finisterre, que es pues un ídolo nuestro, ¿no? Porque hizo bastantes cosas interesantes. La más destacable, aparte de ser poeta, político y columnista, en fin, era el tío multidisciplinar, ¿no? De todo. Pero para nosotros la más destacable o la que más caló fue la creación del futbolín. El futbolín es un invento, yo diría que universal, ¿no? Y este hombre, pues estaba en los tiempos de la Guerra Civil, cayó herido, y mientras se recuperaba de sus heridas, pues hizo acopio de proyectiles y otros elementos metálicos y tal, y los reconvirtió en lo que serían las figuras y la bola y el tablero de futbolín. O sea, de algo que está destinado a destruir, pues generó un invento pues súper divertido y que nos ha proporcionado horas de diversión, ¿no? En fin. Que yo me pongo a pensar, si Rambo hubiese empleado su tiempo libre en las heridas y todo eso, en hacer cosas de este tipo, el mundo sería muy distinto, ¿no? El caso es que mencionamos el futbolín, a pesar de que parece que está muy alejado del concepto videojuego, pero realmente teníamos en esencia un panel con jugadores que controlábamos con una serie de mandos de respuesta, digamos, analógica, y que representaba un 1 contra 1 muy similar al que se puede ver en un videojuego, con una serie de reglas muy básicas, unos conceptos muy encorsetados pero a la vez tan claros que no permitían salirse, como si fuesen unas reglas marcadas sobre las piezas en sí. Y el factor principal, diversión, mucha diversión. Diversión que se prolonga desde que se inventó hace décadas hasta hoy día, que es fantástico ver un futbolín en un bar. Y he visto futbolines fuera de España, que yo pensaba que era un producto súper castizo, y resulta que hasta en Estados Unidos los futbolines son algo que divierte bastante, ¿no? Y la de collejas que nos hemos llevado jugando a los futbolines, ¿eh? Sí, porque nosotros siempre comentamos lo mismo, ¿no? Es un precedente de los arcades, ¿por qué? Porque tiene una serie de reglas muy básicas que uno las aprende rápido, ¿no? Cualquiera puede acercarse a futbolín, echar una partida y divertirse. Al igual que los primeros arcades, voy a decir Pac-Man, voy a decir Space Invader, pero vamos, todos conocéis de sobra toda esa época. Pero si nos enfrentamos a alguien que esas reglas las tenía ya bien practicadas, pues nos daba una paliza, nos ganaba 9-0 y pasábamos por debajo de la mesa, o nos daba colleja, ¿no? Como dice Speedy. En fin, pues del futbolín vamos a saltar al pinball, ¿no? También otro elemento icónico, ¿no? de aquella época, antes de que llegaran los videojuegos. En concreto, este modelo que vemos aquí se llama Fandango, ¿no? Que es muy andaluz, ¿no? Y resulta que la patente la hizo un hombre de Terrassa, que después hablaremos de él, que pegó el salto, digamos, de los pinball mecánicos a meterle lucecitas y todo el tema electrónico, ¿no? De los pinball que nosotros ahora conocemos, ¿no? Sonido, luz, en fin. Que estamos hablando de que el salto tecnológico de las máquinas de pinball se dio en España. Que el futbolín nació en España. O sea, realmente siempre pensamos que el ocio, vamos a decir ocio electrónico, incluye un futbolín, a pesar de lo evidente, ¿no? Siempre pensamos en Estados Unidos, en Japón. España fue bastante interesante e importante bajo esas premisas, ¿no? Y aquí tenemos el caso de este hombre y demás que vamos a ver. Sí. Y aquí tenemos otro caso, un caso concreto de máquina mecánica, ¿vale? Antes hemos hablado del pinball con electrónica. Esto no, esto es pura mecánica, pura física, es lo que actúa aquí. Y se llama Monza. La fabricó Recreativo Franco y su funcionamiento era muy simple, ¿no? Nosotros metíamos un duro por la parte superior de la máquina y con el volante de abajo empezábamos a mover el tablero que simulaba ese circuito, ¿no? El circuito, vamos a decirlo así, de Monza, ¿no? Era una especie de simulador. Simulador. Y sí, un precedente arcaico, pero lo era, ¿no? Entonces, pues el duro iba viajando por los circuitos y si no se iba por los laterales, pues llegaba al final
llegaba a la meta y recuperábamos el duro, lo cual era un premio brutal, ¿no? Fíjate, vamos, yo no lo he vivido, esto me lo ha contado mi padre, claro, yo no soy tan viejo, quizás Speedy, que es más viejo, lo haya podido vivir. No, a mí me lo contó mi padre, que mi padre es el que me decía, y me dijo una cosa con la que se establece un paralelismo muy, muy cierto con el videojuego de la época, que realmente es el factor imaginación. O sea, ante, digamos, la parquedad de medios, pues la imaginación era una premisa indispensable. Y en este caso, era muy gracioso el detalle de que me decía que el hecho de agarrar el volante, de situarnos ante ese panel, con ese circuito dibujado y con una moneda a modo de coche, dice que la sensación era, joder, agarrabas el volante y de verdad te veías en ese circuito, moviendo ese panel que era pesado, ¿no?, de mover y tal, y era emocionante. Lo vemos ridículo hoy día, pero claro, hay que ponerse siempre en el contexto un poco, y realmente que la imaginación era nuestra... Sí. Era un requisito de hardware de los de ahora. Ahora necesitan la tarjeta gráfica, la GTX tal, y antes era imaginación, fundamental. Y bueno, llegando un poco ya a lo que sería el comienzo de la Edad de Oro, tenemos aquí a dos señores ya veteranos, ¿no? A Paco Suárez y Paco Portalo. Paco Suárez, el de las barbas, que es nuestro Gandalf particular, pues nos ha escrito el prólogo del libro, ¿no? El tío se ha portado muy bien con nosotros, y junto con Portalo pues hizo La Pulga, lo que sería o lo que está considerado el primer videojuego de 8 bits español comercializado. Todo surgió a base de que, bueno, estaba intentando explicarle a su hermano lo que era el movimiento de una parábola con un asterisco, y eso derivó en la pantalla que veis ahí, ¿no? La pulga, el muñequito este que tiene que hacer saltos oblicuos para salir de la cueva sin que el dragón le capture, ¿no? Bueno, nosotros de la pulga, pues evidentemente tiene su importancia. De hecho, se vendió más fuera de nuestro país que aquí, lo cual es un poco triste, pero en fin, ocurrió así, ¿no? Tuvo más éxito cuando salió fuera de España, que además fue con otro nombre, ¿no? Bugaboo. Es que el problema también que en España estaba la microinformática empezando realmente, y había muy pocos ordenadores colocados. Y en España somos también de una manera muy concreta que desde el mismísimo principio de la informática doméstica ya se pirateaba todo. O sea, ya si no era con el copión de turno, era la mini cadena de doble pletina, metías una cassette, metías otra y ¡plá! Ya tengo ahí mi copia perfecta, ¿no? Pero bueno, los ingleses son de otro calado en ese sentido, ¿no? La piratería les escandaliza un poquito más. Y un juego como La Pulga, que a priori parece básico, pero sin embargo tenía detalles como un scroll de pantalla multidireccional, una intro, vamos a decir, una cinemática, como se dice ahora, al principio del juego, que eso en ese momento era algo muy complicado de ver. Sin embargo, los Pacos, como se solían llamar, lo hicieron con bastante seriedad, hicieron un producto muy sólido, muy profesional, a pesar de ser tan prematuro, y ya ves, vendieron, que se convirtieron en todo un referente. El caso es que nosotros nos preguntamos si de verdad La Pulga era el primer videojuego español, ¿no? Es un tópico que se repite mucho, y la verdad que hemos descubierto cosas interesantes que os vamos a contar, ¿no? Por ejemplo, tenemos aquí a un señor que se llama Josep Oriol y un apellido ahí vietnamita que no voy a pronunciar, ¿no?, para no equivocarme. Qui-Gon Jinn, ¿no? Qui-Gon Jinn, sí. Este señor lo que hizo fue importar desde Inglaterra el ZX81, que es el ordenador, digamos, precedente al Spectrum, ¿no? Cuando todavía no se vendía oficialmente aquí, pues se lo trajo y se le ocurrió la brillante idea de empezar a venderlo él por su propio medio, ¿no? Y no solo se quedó ahí, simplemente, que ahí tenemos el ZX81, simplemente lo que hizo fue crear un club de usuarios. Se empezaba aquí a mover un poco el tema este de la informática, que hasta ese momento era, bueno, inexistente, y se dedicó a formar un club en el que los usuarios pues recibieran un boletín en el que se ponían consejos para empezar a programar, e incluso se daba la oportunidad de que los usuarios enviaran sus programas, ¿no?, sus primeros pinitos en la programación. Esta es la portada del número 1 del boletín en concreto. Entonces, pues con estas premisas, lo que se le ocurrió después de todo esto es los mejores programas, pues voy a venderlos, ¿no? Cogió los listados que más destacaban de la gente que autodidacta desde sus propias casas los enviaban y los comercializó. Estamos hablando de que después del ZX81 la jugada esta de los listados la repitió para el Spectrum. Lo mismo, Spectrum aquí en España salió a finales del 83, ¿no? Distribuido por Investrónica.
Pero antes de eso, Josep Oriol pues también lo distribuyó de manera extraoficial, vamos a decirlo así. Y entonces pues volvió a animar a la gente a que enviaran sus programitas, y juegos como este surgieron de toda esta parafernalia, ¿no? Este juego, que no estaba nada mal, ¿no? Programado por un tal Óscar Domingo, que vemos ahí el nombre. La verdad que era un detalle que te pusieran ahí el nombre, ¿no? Después de currarte ese juego. Pues el origen de este programa era el Club de Usuarios, ¿no? Creado por Josep. ¿Qué pasa? Que esto salió pues en el año 83, más o menos, contemporáneo a La Pulga. No vamos a decir antes, porque las fechas aquí están cogidas con pinza, ¿no? No vamos a cogernos las manos y tal, pero como mínimo, el mismo año que salió La Pulga ya había juegos de este tipo, de este calibre. Que en esa época ni siquiera los mismos autores son capaces de decir fechas concretas. Y como no hay documentación real, conservada, que pueda constatarnos esas salidas, esas puestas a la venta y demás, no se puede decir realmente cuál fue el primer videojuego español a nivel comercial. Es muy complicado. Pero digamos que la cosa se complica más todavía si seguimos escarbando por el pasado. Antes de ello, otro ejemplo de juego de Josep Oriol, que lo lanzó a través de Ventamatic, La Mina. Parece que está hecho con Plastidecor. No ríais de las portadas, por favor. Sí, es que son Plastidecor totalmente, ¿no? Y el juego pues parece muy arcaico, pero era divertido, ¿no? Mimetizaba, digamos, una recreativa de la época. Backman se llamaba. Evidentemente sin ningún tipo de licencia, ¿no? Pero bueno, ahí está ese mérito. Pero aquí tenemos, digamos, otra disciplina distinta, ¿no? A todo el tema de Ventamatic y La Pulga. Tenemos un juego que parece, no sé, un precedente quizás del F0, quizás, ¿no? Este salió en el año 83. Y el que me diga el nombre le voy a regalar, pues, tengo por aquí una caseta de Invierte y Gana de Idealogic. Juegaco. Bastante cotizada. No sé si es, pero es quizás la primera recreativa con Stalin, era de Sega y se llamaba Zona 209. Es interesante lo que dice, porque es que realmente este juego es español y se basa en el que tú has dicho. Sí, se inspira, ¿no? Pero claro, es que este juego pasa totalmente desapercibido. De que en España hicieran algo como esto, que ahora vamos a ver un vídeo de la potencia que tenía, ¿no? El juego. ¿Alguien más quiere intentarlo? Hay una pista, y es que este juego llegó a interesar a Japón, y de hecho una compañía como Nihon Busan se fijó en él para distribuirlo en Japón. O sea, estamos hablando de un juego anterior a todo lo que hemos estado hablando antes, y que como recreativa llegó a salir en Japón. O sea, esto es un precedente brutal y que sin embargo pues no suele hacerse notorio. Bueno, pues era Ambush, de la compañía Tech Free. La compañía Tech Free pues, fue también bastante pionera en el tema de las recreativas españolas, ¿no? Y sus tres principales componentes son esos, ¿no? Javier Valero, Josep Inglés y Luis Jonama, que después crearon Gaelco, que supongo que es mucho más conocida, ¿no? Para todos vosotros. Y como ha dicho Speedy, pues sí, este fue un juego, no sabemos si el primero, pero seguro que de los primeros que fue exportado a Japón. Qué increíble, ¿no? Las recreativas que había en Japón por la época y se fijaron en un juego español. Creo que es un hito muy importante que pasa totalmente desapercibido hoy día, ¿no? ¿Qué ha pasado ahí? A Pet ya le ha gustado la foto del juego. Bueno, pues vamos a pasar a otra cosita. Hemos visto hasta ahora La Pulga, hemos visto Ventamatic y hemos visto Ambush. Todo más o menos se mueve en el año 83. Pero es que hay algo previo a todo esto, que sería ya lo primero de lo primero, ¿no? El otra preguntita. cabezón. El cabezón que sale en una recreativa que
yo diría que si es la primera o el primer videojuego comercial español, que a ver si alguien me dice cómo se llama. ¿Nadie? Tú no cuentas, sí. Venga, Destroyer, pase usted a recoger su cinta. Un aplauso, por favor, para este hombre. Este hombre ha hecho bien porque este hombre ha leído el libro. Sí, seguro. Pues sí, Destroyer, con el sello de Fidelsa, salió en el año 80, cuando yo nací. Sí, siempre me echan cara lo de cuando yo nací, porque yo ya tenía 5 años por esa época. Claro. Muy lamentable. En fin, se trata de un shoot 'em up, matamarcianos, que incluía cosas que no se habían visto todavía, ¿no? Por aquella época, como final bosses, como el que vemos, ¿no? El cabezón. Algo tan habitual hoy día, ¿verdad? Sí, ahora parece muy normal, pero es que este fue de los primeros juegos de matamarcianos, o el primero, que lo incluye. ¿Puede ser? Bueno, estaba Sí, Fénix. El Fénix y... Pero bueno, sí. Siempre es arriesgado decir quién fue el primero, pero desde luego fue pionero en lo que es el desarrollo de videojuegos comerciales en nuestro país. Eso está claro. En todo caso, veías eso y asustaba. O sea, te veías un gran enemigo por fin e imponía un montón, ¿sabes? Sí. A pesar de que era un señor verde con problemas que se pintaba los labios. Aquí tenemos una foto de alguien que ha preservado la cabina arcade de Destroyer. Está ahí polvorienta, ahí casi rota y tal, pero bueno, alegra que alguien la conserve, ¿no? En fin, lo que aquí contamos es que el diseño o la programación de estos videojuegos era totalmente algo arcaico, ¿no? No había ningún tipo de industria en nuestro país referente al videojuego. Aquí lo que había era un conjunto de ingenieros, digamos, que ahí de forma artesanal pues empezaban a coger los circuitos electrónicos y tal y a ensamblarlos, y había una sola persona que, digamos, los lideraba, por así decirlo, y era el que diseñaba el videojuego propiamente. Se trata de una persona que se llama Fernando Yago, que como siempre me gusta preguntar en estos casos, ¿alguien la conocía hasta el momento? Bien, estamos aquí en una reunión pues de gente que nos gusta los retro y tal, ¿no? Nos apasiona. Y este hombre, que seguramente sea el que inició los videojuegos en nuestro país, no lo conoce nadie. O sea, me parece muy triste, ¿no? Nosotros siempre queremos darle aquí un poquito su minuto de gloria cada vez que damos una charla, porque creo que se lo merece. Se merece muchas cosas, ¿no? Pero por lo menos nosotros aportamos esto. Y además que le caracteriza, como digo yo, la humildad que define un poco a estos grandes genios de antaño, ¿no? Que parece que realmente no le da importancia al hecho de ser el pionero. Como él mismo dice, alguien tenía que serlo, ¿no? Alguien tuvo que hacerlo. Y ahí está, que no hay, digamos, un eco mediático en torno a una persona como Fernando, y tiene el mérito de que realmente aquí pues se haya iniciado un poco el proceso de que exista una industria, de que existiera una industria en los recreativos en su momento. Sí. Una pieza fundamental. Además de que el pinball que hemos comentado antes, que traía la tecnología electrónica y tal, y que se lo rifaron en una feria de Chicago, las compañías punteras americanas, también la hizo Fernando. O sea, era un genio, un auténtico genio. Eran empresas Midway, estaban ahí que se lo querían llevar, vamos. O sea, imaginaos el plan. En fin, nosotros decimos eso, ¿no? Que es el precursor del videojuego, y como anécdota pues también contamos que la única colaboración que tuvo para hacer un videojuego realmente, porque los ingenieros que yo he comentado estaban en un laboratorio, ¿no? Lo que hacían era implementar básicamente las placas, ¿no? Pero en la elaboración propiamente, en el desarrollo, la única ayuda que tuvo fue la de su mujer, que en uno de sus juegos, que era un matamarcianos, el Altair 2 en este caso, pues uno de los enemigos finales era una especie de feto. Sí, el diseño lo hizo la mujer porque en ese momento estaba embarazada y fue lo que se le ocurrió. Aparte de lo curioso del dato y tal, pues mira, nosotros decimos eso, fue la primera colaboración de una mujer en un videojuego, que yo creo que hay que ensalzarlo en su justa medida, ¿no? Sí, porque eso es algo curioso. En parte, o sea, en gran medida es triste, ¿no? Pero en toda nuestra investigación, que hemos documentado prácticamente todo lo que se ha recopilado en cuanto al software español, pero a nivel de desarrollo, cuando hablamos de desarrollo, es realmente el desarrollo del videojuego y programación, es
la práctica inexistencia de la mujer en el mundo del videojuego a nivel laboral. O sea, podemos encontrar un caso, dos desperdigadísimos, pero por lo demás... Y aquí es curioso, ¿no? Su aportación, yo me imagino a la señora con una contracción, un feto, ¿sabes? Pues ya tenemos ahí enemigos. En fin, bueno, pues llegamos a la pulga, ¿no? Después de haber visto los precedentes y tal, y nos preguntamos si de verdad estamos ante una edad de oro, ¿no? Porque el apelativo, que yo realmente no sé quién se lo puso exactamente, pero el apelativo está en boca de todo el mundo, ¿no? Cuando habla de este periodo del 83 al 92, ¿no? De los 8 bits españoles. Y, bueno, nosotros estamos de acuerdo, ¿no? Yo creo que es justo de que se le llame edad de oro, no por otra cosa, sino por la creatividad, por la explosión de creatividad y de desarrollos que hubo en una época en la que no había referentes, ¿no? Tú llegaba el ordenador personal, te lo compraba tu padre y tal, o lo comprabas tú con tus propios recursos, y ahora te ponías ahí delante del ordenador, delante de la pantalla, el cursor de BASIC y a probar, ¿no? Con el manual que tenía el ordenador, te ibas a la biblioteca y veías un libro desperdigado de BASIC en inglés seguramente, ¿no? Y te tenías que tú buscar las papas para aprender a desarrollar. O te apuntabas en el club de Ventamatic del señor Josep Oriol y te daban consejos para programar. Pues creo que tiene mucho, pero mucho mérito de que nosotros hayamos llenado casi 400 páginas de videojuegos, ¿no? De la época, solo con estos medios. Y es eso, es lo que dice Jesús, es la capacidad realmente de que cualquier usuario tenía por fin en su casa un dispositivo que le permitía, o por lo menos le permitía intentar, no digo desarrollar, pero ya intentar hacer realmente lo que hacían los profesionales, o lo que se veía en las máquinas recreativas, o lo que hacía, por ejemplo, cualquier compañía inglesa o americana, intentar hacer tus líneas de código y reflejarlas de alguna manera que a ver si conseguías lo que tenías en la mente, un videojuego o alguna gambejada, como hacía yo en el Corte Inglés, por ejemplo, ¿no? O sea, en el Corte Inglés esos ordenadores de exposición que siempre tenían de forma absurda, ¿por qué tienen el ordenador encendido si no hay ningún juego puesto, ¿no? El BASIC, pero claro, eso servía para que yo me acercara, así de forma en plan Solid Snake. No hay nadie por aquí, nadie. Empezaba ahí a teclear un par de líneas de código en BASIC, tac, 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 tac. Run, bla. Entonces la pantalla se quedaba con un atractivo. Hola, ¿cómo te llamas? Yo me escondía de forma así civilina y siempre pasaba algún señor viendo así los ordenadores y veía, ¡ay, cómo es esto! A ver, ¿qué tal? Me llamo Pepe. ¡Pah! Pepe es idiota, o sea, por la pantalla. Y yo cual Bart Simpson. Para eso servía la edad de oro, es eso, en verdad, ¿no? Algún día Pepe llegará a la conferencia y te dará 2 hostias. Pepe tendrá ya la edad de Fernando Yago, seguramente. Posible. En fin, como para muestra un botón, ¿no? Como se suele decir. Aquí tenemos un juego conversacional que se llama La Corona. Lo programó un chaval de 13 años. Si lo veis ahí en el cuadrito, que está sacado de una micro hobby, el que está con una estrellita, ese es Pedro Amador. Y con 13 añitos, pues el tío se curró su programita, un juego que estaba bastante bien, ¿no? Teniendo en cuenta las circunstancias y tal. Y bueno, y consiguió que lo publicaran. Yo es que me lo puedo imaginar, ¿no? Que yo en esa época hiciera un programa como el de los Caballeros del Zodiaco que hice yo, que era súper cutre, pero que los compañeros de clase que iban a mi casa pues flipaban, ¿no? Y mira que era una tontería sin gráficos ni nada. Pues nada, este chavalito iba al Corte Inglés o a Galerías Preciado o lo que hubiera, ¿no? En esa época y veía su juego en las estanterías. La hostia. Este chico que, o sea, lo vemos ahí en la foto y dan ganas de darle un colacao, pero realmente es muy interesante porque a pesar de su juventud decidió abordar un género que realmente no parecía quizás calar entre el público más joven. Sin embargo, era el género de la aventura conversacional, la ficción interactiva, tocaba un poco más al más maduro quizás, ¿no? Por eso de tener que darle al coco, de tener que meterse de lleno en, digamos, una trama, hacer... Y en este sentido, hablando de este género, yo creo que es un buen momento para poner un vídeo que va a dar pie a presentar a un gran amigo nuestro. Y vamos a ver unas pequeñas imágenes. Ahí a pantalla completa, todo bonito.
Ah, no, está encendido, está encendido. Ese vídeo lo quiero yo, ¿Dónde me pongo ahí? Ahí tienes su asiento, caballero. No me esperaba yo este vídeo, lo que pasa es que lo quiero, porque está muy bien hecho. Te lo mandaremos con un lacito ahí dedicado personalmente. Venga. Está ya subido a YouTube incluso. O sea que... Perfecto, pues muchas gracias. Un placer, un placer. Andrés es sin duda el máximo referente en España de este género que hemos estado comentando, de la ficción interactiva, la aventura, ¿cómo se le denominaba en la época? Que era fico-conversacional, ¿verdad? ¿A cuál? Al género en sí, aventura conversacional, Siempre gráfico-conversacional. sí. Eso viene del inglés, llamaban eso. Y cuando las empezamos a hacer aquí, pues le pusimos el mismo nombre, Originales. Sonaba, era contundente y pegadizo, ¿no? Sonaba bien, sonaba muy bien. Sí. ¿Y cómo se vivía, o sea, en esa época, como para, digamos, yo sé que tú eras un gran fan del género, de ya todo lo que se hacía en Estados Unidos, en el Reino Unido y demás, pero ¿cómo lo veías en España en ese momento? No, en España no habían sino 2 o 3 juegos. El problema con este juego es el tema de que hay que teclear. Y entonces mucha gente no tiene rapidez tecleando y se vuelve un poco rollo el tema de teclear. Y lo que quieres es mover el muñequito. Por eso la espacial, yo le puse unas ventanitas donde ponía que tú dabas con el teclado y ya pasabas a la siguiente fase. Y así le fue al espacial, que luego las siglas se hicieron muy complicadas y el juego pues no salió bien por ese tema. Pero siempre he visto el problema que era espacial. El problema de la espacial era la solución a eso. Y si hubiéramos continuado, que no continuamos por diversos motivos, tanto económicos como de que salieron todas las consolas, pues hubiéramos pasado a la etapa siguiente, que era lo de Manning Mansion, creo que se llamaba, ¿no? Mansion, sí. Y todo el tema de LucasArts, que fue lo que fueron haciendo. Claro. Pero la compañía fue un destello muy rápido, y tan rápido como salió, pues tan rápido volvió a desaparecer. Andrés, ¿cómo ves tú lo que hemos comentado ahora mismo de la Edad de Oro? ¿Tú crees que es hasta acertado llamarla así, realmente? Sí, el nombre creo que se lo puso Jaume, en su libro ese... ¿Su libro sí, 8 quilates? Él fue el que vino con el tema de la Edad de Oro. Y yo creo que la Edad de Oro la hay siempre. Ahora tenemos una buena Edad de Oro también. Lo que pasa es que en aquella época no había nada todavía aquí en España. Claro, por eso comentamos nosotros el gran mérito de no tener ningún tipo de referente para sacar todo esto, ¿no? Porque ahora yo no quiero quitarle mérito a todos los desarrolladores indie y tal, ¿no? Que están haciendo auténticas maravillas, pero claro, las herramientas con las que cuentan, pues no tienen nada que ver con lo que teníais vosotros, ¿no? A vuestra disposición. Sí, había un problema, y era que nosotros hacíamos las aventuras para todos los ordenadores de la época y en todos los formatos. Entonces eso era muy complicado, porque no es lo mismo hacer 8 bits que 16, no es lo mismo un Amstrad que un Spectrum. El famoso MSX nos daba muchísima guerra y teníamos que sacarla para todos los ordenadores. Y entonces ahí se demoraba mucho más tiempo del que pensábamos que íbamos a tener. Pero yo había calculado, yo tenía con Dynamic un contrato de hacer 10 aventuras al año. Ojalá Dios hubiera hecho 10. Hacía una cada año y pico. Y eso fue lo que paró un poco el tema. Claro. A mí había una cosa que me llamó mucho la atención. O sea, en primer lugar, porque a pesar de que me consta siempre que el MSX era problemático, pero era curioso el encontrar que la versión MSX tenía la longitud de los textos de las versiones de Atari ST y de Amiga, lo cual como usuario de MSX me hacía muy feliz, ¿no? Sí, eso era un rollo, porque los programadores... Aventuras AD consistía en un señor que se paría las ideas, que era yo, y un montón de gente que me las cortaba porque no había espacio, ni para los gráficos, ni para los textos, ni para nada. Entonces yo me pasaba el día peleando con ellos. Por eso los libros, porque ahí me puedo explayar y hacer lo que me da la gana en el libro. Entonces, lo que tú dices es verdad, pero fíjate el problema. Salía como si fuera un 8 bit, pero con la longitud de un 16. Sí. Eso era bastante complicado. Eso se dedicaba a Manolo González, que fue el que se dedicó a ese tema. Pues fue una alegría. Bueno, Andrés lleva tiempo presentando su libro, ¿no? Sobre Cozumel, que está teniendo muy buena aceptación, ¿no? Por parte de los fans del género y tal.
Sí, bueno, la mayoría de vosotros teníais 14, 15 años cuando yo empecé con este lío. Y entonces habéis ido creciendo y tenéis un recuerdo muy bonito de la época. Y entonces por Twitter y por Facebook y por emails me pidieron que hiciera las conversiones a novela de todos ellos. Entonces me metí en este berenjenal de hacerlos en novela. Le cogí gustito y ya llevamos la aventura original. Ahora tenemos la diosa de Cozumel y ahora estoy con la aventura espacial sin siglas, para que no haya problemas. Y la idea es sacar los 6 juegos. Tenemos en mente si unir el Cirfurcio con la espacial, porque el Cirfurcio fue un jueguito muy pequeñito, pero la idea es sacarlos todos y luego sacar la vida y el mundo del viejo archivero que muchos conocéis. Bueno, y tenemos aquí, lo voy a enseñar para que lo veáis, que tengo aquí una copia de los Templos Sagrados, ¿no? Uno de los juegos que ideó Samudio, y yo le quería preguntar sobre la portada, ¿qué le parece la muchacha que está aquí? Las portadas es que yo hacía mi juego, ¿no? Y entonces los de Dynamic me mandaban siempre una mujer escasamente vestida, de vuelta. La espacial, sabéis que hay una señora ahí, no había ninguna mujer de ese tipo en la espacial. Entonces yo me replanteaba todo el guión de nuevo para que pudieran aparecer estas señoras. Claro. Y entonces yo decía, pero ¿por qué me ponéis siempre ahí? Sí, porque eso es lo que vende, Andrés. Lo mismo que las cajas. Date cuenta que aquí había una cintita de espectro, entonces es así. Me decían, no, la caja grande es la que vende. Y la Chichén Itzá, que anda por ahí, es una caja tremenda. Y el juego es pequeñito, es decir, es una cosita así. Pero es lo que vende por lo visto, y sigue vendiendo hoy en día. Vamos, yo en las próximas, en la novela me voy a poner yo en pantalón, en calzoncillos, a ver si vende igual. Yo debo decir, que no lo digo porque Andrés esté aquí presente ni nada por el estilo, pero digamos que Dynamic empezó a apostar por el género de forma temprana, con Arquímedes 21 o 31, 21 era, con Jenk, de Nacho Ruiz al principio, con Egroj, que sacó el Quijote, que tenían cierta calidad, pero evidentemente cuando la prensa de la época empezó a bombardear mucho con el trabajo de Andrés, se creaba lo que hoy se dice un hype, ¿no? Esa cosa de la expectación, ¿no? Y uno a veces va incrédulo, pero cuando realmente probé la aventura original era la sensación de que aquí hay una distancia muy grande entre lo que se hacía y lo que tenemos ahora, ¿no? Es como un salto de calidad, como si alguien realmente hubiese sabido interpretar el concepto de la aventura. Y realmente yo creo que el bagaje como jugador realmente que tienes se veía reflejado ahí. Si date cuenta que yo había jugado casi todas las aventuras inglesas, a mí siempre me dan mal los bichitos estos. Bueno, las aventuras inglesas, y entonces pues cuando empecé a hacer aventuras aquí, quise hacer la famosa aventura original, que era copiada casi de la de Crowers and Wilson, que muchos habrán jugado. Yo la había jugado y empecé a ponerlo ahí. Entonces Dynamic me quería comprar las aventuras, pero también los de Level 9 me las querían comprar. ¿Quiénes? Level 9. Sí, de Level 9 me ofreció pero yo por aquello de quedarme aquí en España me quedé haciéndolas para acá. Entonces yo hice un jueguito que se llamaba La Diosa de Cozumel, que fue el primero que yo hice, y se lo envié a Dynamic, pensando que me lo iban a comprar y me iban a dejar en paz. Entonces Dynamic lo que hizo fue, se ve que les gustó y me dijeron, te vamos a montar una empresa. Y yo, que era médico, que soy médico, entonces claro, una empresa de repente que te llueva del día siguiente, con ellos, búscate programadores, búscate todo, y entonces se montó Aventuras AD. Pero la idea era solamente La Diosa de Cozumel y olvídame. Y ahí bueno, derivó. y después de todo este tiempo, que ahora le estás dando caña a los libros y tal, pero ¿te ha entrado el gusanillo de volver a crear un videojuego, ¿no? Una historia nueva que se haya quedado en el tintero y que podría hacerse con los medios actuales? Yo tengo varios guiones en el tintero, como tú dices. Lo que pasa es que ya los parsers de hoy en día yo no tengo la paciencia para volver a aprenderlos. Claro. Yo me quedé en el DAD, que tampoco lo programaba yo, lo programaban mis programadores. Y entonces hay gente haciendo cosas muy buenas hoy en día, con
con parses mucho mejores que el Dark. Y luego siempre pienso que el público hoy en día no tiene la paciencia que teníamos hace 25 años, que no había otra cosa, para pasarse todo el día tecleando. Hoy en día tú quieres mover. Yo mismo, yo subo a internet, yo soy un tremendo fan, y no silbéis, del WoW. Pues bueno, porque hay gente que no le gusta el WoW, pero soy un fan del WoW, también soy de Lion y de varios juegos. Y yo lo que quiero es matar el bicho ya. No estar tecleando y diciéndole que vamos, no, yo quiero matar el bicho. Y eso es lo que yo no podría hacer hoy en día. Hoy en día había que hacer ese tipo de juegos. Bueno, pues a mí me gustaría comentar al público si tiene alguna inquietud, alguna pregunta que hacerle a Andrés, aprovechando que está aquí con nosotros. Sí, aprovecharos, porque yo estando por aquí me gusta que me pregunten cosas. Si no me las invento, si no las sé, me las invento. Aviso. La última creación de Aventuras Ares salió en el 92, si mal no recuerdo, ya en la última época de los últimos decilios de los seguís. Aventuras Ares se llegó a plantear el paso a los 16 bits con una aventura gráfica de hacer clic, tipo Minion Mansion, etcétera, etcétera. Te cuento. La última aventura, que era Chichén Itzá, la hizo el programador que tenía, Juan Manuel Medina, y el grafista, que no me acuerdo cómo se llamaba, y servidor. Y estábamos ya, AD había cerrado, y era por cabezonería mía, quería acabar la trilogía. Y entonces la enfermera mía le dejó a él un piso para que viviera. Y él vivía en ese piso, y ahí nos reuníamos los tres a hacer la aventura de Chichén Itzá. Eso te explica que no teníamos idea sino de acabar aquello y largarnos de ahí. No queríamos dar el paso adelante porque no teníamos un duro. En Dynamic ya había quebrado, sabéis que Dynamic en aquella época tampoco funcionaba, y nos había dejado con un montón de aventuras sin remunerar, por decirlo de una manera fácil, y lo que queríamos era acabarla. Se acabó, y para mí siempre Chichén Itzá es el mejor guión que he hecho. En el libro, si es que llego a hacerlo alguna vez, lo reflejaré. Pero no teníamos ya, estábamos en las últimas. ¿Alguna otra preguntita? Venga, no seáis tímidos. Es una oportunidad única. Y Pablo, qué miedo te tengo. Ahí. Ese señor va a hacer una pregunta difícil, seguro. Sí. No, que va, es fácil. Antes has sacado el tema de la portada de las señoras. Sí. Es una doble pregunta. ¿Cómo está tu mujer? ¿Dónde está? ¿Qué pensaba la jefa de la portada y por qué no salió ella en una portada? ¿Qué pájaro? Primero porque no la conocía todavía. En aquella época no sabía que había una portada presente en mi vida. Y el tema de las portadas me cabreaba muchísimo, porque es que Dynamic ya me las mandaba hechas y muchas no son originales, ¿eh? De hecho, la que salió de la espacial, eso andaba rodando, el rollo lo había sacado en un montón de otros sitios también. Cimoc, creo, ¿no? Exacto. Y entonces me llegaban a mí estas señoras y estarían muy bien y todo lo que tú me digas, pero a mí lo que hacía era complicarme la vida, porque tenía que meter personajes femeninos con esas abundantes curvas que las pintaba rollo. Eso es lo que hay. De hecho, yo lo pasé fatal porque yo tenía por norma, en teoría, no porque mi familia fuera estricta, sino porque en mi mente siempre estaba no voy a llevar una carátula de este tipo porque mis padres van a pensar que soy un depravado o algo así. Ya. Pero claro, yo era tan fan de las aventuras gráficas, o sea, de las aventuras de AD, que la aventura espacial, o sea, fue salir de clase, meterla en la mochila y que no la vea nadie. Yo con la en casa la puse ahí metida en la estantería de tal manera que no se viera. Sí. Hice una excepción con ese juego. Pues esa mujer la convertí en una robota. En el juego es un robot, ella es una robota, y tiene una mala uva tremenda y es la que va matando a todo el que se le pone delante. Y lo pienso hacer igual en el libro. Ella va a ser una robota, ya le he creado su mundo, el mundo tiene un mundo creado, un mundo muy, muy tecnológico, donde ella la van a elegir para que participe en la aventura, que sea uno de los
comandos de apoyo que se llamaban copollos. Los copollos. Los famosos copollos. De hecho, no sé si habéis jugado alguno aquí la aventura espacial. Bueno, la aventura espacial tiene un final en que al final muere todo el mundo. Y el último que muere dice, eso me pasa por copollo. Y se pone una página que dice In Memoriam. Un auténtico spoiler, ¿eh? Sí, total spoiler. Total spoiler. Sí. Pero es que ese spoiler está en muchas partes, lo de eso me pasa por copollo. Sí. ¿Alguna cosita más? A ver, maestro, un placer verlo otra vez. Y una pregunta, hablando de uno de los momentos más gratos que tengo de este tipo de juegos es en la diosa de Cozumel, cuando empezabas a jugar y nada más empezar, perdías o morías por 3 pelotas en el pueblo. Sí, señor. Inténtalo y verás. Esto me viene, pues, acorde a lo que estás comentando de morir todos y tal. Esos juegos destilaban, en cierto modo, una mala leche. El rollo de la aventura original con un gracias saltito emprendes el vuelo y insultar al ordenador y decir, cuidado que te estás equivocando. Claro. ¿Cómo era la lluvia de días para la hora de preparar eso, de diseñar eso? O sea, yo me los imagino a todos borrachos y decir, no, espera, que viene una buena. Y si cogemos al tío y se pone en el borde del precipicio y dice, un gracias saltito emprendes el vuelo, crack. ¿Cómo eran esas reuniones para preparar esas cosas? Sí, mira, se preparaba la historia general y cuando ya estaba todo, una aventura es un árbol y entonces tú vas en diferentes ramas del árbol y yo te espero en cada ramita que puedas coger. Entonces yo te estoy esperando ahí a ver por dónde vas a salir. Entonces aquí, si se va a cabrear, seguro que se va a cabrear. Va a decir un juramento o un tal y yo te espero ahí. Entonces le poníamos eso. Y luego pasábamos unos 2 meses reunidos todos, un poquito borrachos sí que estábamos, y poniendo chorradas, inventando toda clase de tonterías. Y de ahí en los juegos, cosas que nadie lo ha puesto nunca, como meter cosas dentro de cosas y dentro de cosas y luego comérselas. Y todo eso lo planteábamos ahí. Y luego todo eso pues ya salía pulido. Y entonces estábamos esperando que dijerais eso. ¿Sí? Era primero el juego normal y luego todas esas chorradas. Yo me acuerdo de jugando a la aventura original, de que si tú dejabas el teclado sin teclear nada un tiempo, te ponía una frase lapidaria, ¿no? Ponía, el tiempo pasa y no vuelve. Y yo lo veía y me iba a estudiar porque me entraban los remordimientos. Y digo, coño, es muy certero eso. Hay una página web que se llama así, un chaval, uno de vosotros que ya no es chaval, la página de él se llama El tiempo pasa y no vuelve. Sí. Porque aquel se quedó tan traumatizado con el tema ese, por lo visto, que... Somos varios, ¿no? Afectados. Pero es que el tiempo, la verdad, el tiempo pasa, ¿eh? Es así. Mira si ha pasado desde entonces. Es así. Había otra que era el tiempo pasa inexorablemente también, ¿no? O has muerto presa de horribles convulsiones. Nunca morías normalmente, siempre morías presa de horribles convulsiones. Buenas tardes. Hola. Bueno, quería comentar a raíz de la portada atrevida, porque la industria de los videojuegos pues, muchas veces ha recibido censura. Porque es así, la sociedad ha sido así, bueno, todavía a veces lo es, pasan estas censuras. Quería preguntar si su juego tuvo que censurar alguna cosa. Por la época que era, le obligaron a recortar algo porque no gustaba. No, fíjate tú que jamás, ¿eh? Jamás nos tocaron absolutamente nada. Las señoras salían así porque venían así. Y sin embargo, hoy en día sí que hay más censura. Por ejemplo, mi hija escribe y tiene un libro que se llama La libélula azul y tiene una chica que está con los pechos al aire y se lo han censurado en Amazon y ha sido una maravilla porque la tía está vendiendo el triple. Porque claro, al ser censurado se habla de ello y pues entonces ya se vende un montón. Yo en los que voy a hacer, estas están muy bien vestidas para los libros, para las que voy a poner en los libros.
para la segunda edición le ponemos a Génesis un Eso es lo que vende. Exacto. Tienes que tener en cuenta que vuestro libro hay que ponerle la chica también. Sí. Y el Génesis se presta mucho, el Génesis del mundo, la mujer saliendo. Pues sí. Es una maravilla. Una tormenta de ideas aquí, curioso. Conozco, he estado en varias charlas y siempre se me ha quedado porque yo también viví la época con 14 años, y siempre se me ha quedado una duda, ¿no? Cuando supongo que llegas de casualidad o de alguna forma, pero ¿por qué no escribiste libros? Quiero decirte, ¿cuál es el motivo? A lo mejor esto me dices, yo qué sé, ¿cuál es el motivo que te decanta hacia un género que en ese momento, yo si te soy sincero, esto lo viví después, porque en ese momento la informática era complicado este tipo de contar historias. Y siempre me ha quedado esa duda de qué te hace, si te lo has planteado, o sea, ¿qué te hace no ser un escritor que cuenta una historia con todo el desarrollo, las palabras, la dimensión, todo, encasillarte, y me permite la expresión, encasillarte en este tipo de historia que ya era un poco el Twitter de la época, porque es que estabas dándole la frase justa. No sé no sé si en algún momento me puedes decir, oye, fue esto lo que me hizo decantarme por no escribir novela y escribir conversacionales. Perfecto. A eso, primero una explicación. Yo he escrito ya 2 novelas anteriores que no tienen nada que ver con esto, y son una novela de la época mía de médico en los Andes y otra sobre el fenómeno de la inmigración. Esta gente que llega aquí a España creyendo que esto es una maravilla y luego se encuentran con lo que se encuentran. Ya eso está escrito. Y entonces, eso es la primera. La segunda parte, porque yo no era programador. Entonces no podía programar y lo más fácil era conseguir un parser, y con el parser puedes hacer rápidamente un juego. Si tuviera que programarlo para hacerlo otra cosa, no hubiera podido. Yo compré un parser y entonces eso me permitía desarrollar el tema de la novela. Y como tercero, yo era un médico con una clínica privada bastante grande y trabajaba en la Seguridad Social y no me quedaba tiempo. A duras penas podía, pidiendo excedencias y pidiendo que me cubrieran los otros compañeros, dedicarme a Aventuras AD. En cuanto me jubilé, empecé a escribir novelas. ¿Te contesta más o menos? Sí, pero ¿por qué escribir conversacionales y no novelas? Nunca, ya te digo que tenía 2 novelas escritas para entonces. Pero una vez te metiste, hiciste varios conversacionales. Ya. Bueno, eso fue dinámica. Yo hice la primera y ellos me montaron la compañía. Yo me encontré con una compañía que tenía que hacer aventuras. Probablemente si no hubieran comprado mi aventurita que yo hice, La diosa de Cozumel, y me hubieran olvidado, yo hubiera escrito novelas. Pero ellos me montaron una compañía y yo tuve que hacer las aventuras. Más o menos por ahí. Yo tenía una preguntita. Venga. Que... Por cierto, ¿yo tenía mi libro? No lo tengo todavía. Pues ahora te lo tengo que firmar. Ahí la pregunta es, cuando veías el panorama español previo a Cozumel, o sea, previo a la diosa de Cozumel y tal, como por ejemplo La Corona, ¿qué pensabas de lo que se cocía en España en términos de calidad y todo eso? Ya que eras experimentado en todo lo que se cocía en otros lares. No, la calidad era muy buena, ¿eh? Inclusive las primeras aventuras que se hicieron en España las he jugado todas. Y todas eran de muy buena calidad. Y ya antes habéis mostrado una foto del primer concurso de aventuras que yo hice, en el cual está un montón de gente que se dedica hoy en día a escribir y a todas esas cosas. Ahí está Carlos Sisi, que ha escrito varios libros. Y está, ¿cómo se llamaba el chaval este de 13 años? Pedro Amador. Eso fue un concurso que yo intenté que escribieran aventuras y que se suponía que íbamos a darle un premio muy bonito. Al final escribieron un montón de aventuras y ya Aventuras de ella no funcionaba y al final se quedaron sin premio y sin aventura. Pero el panorama era muy bueno. Date cuenta que la creatividad... Mira, yo he viajado mucho
Y la creatividad española, y no por este tema, la creatividad española es tremenda, ¿eh? Sobre todo en los videojuegos y en crear novelas del tipo de... La literatura española es una literatura muy potente en el mundo. Sí. Lo que pasa es que estamos con el espejismo de los anglosajones, pero no tiene nada que ver, ¿eh? Bueno, pues si no hay más preguntitas, la organización de Retroalba va a otorgarle un premio aquí muy especial a Andrés. Otra sorpresita. No se esperaba nada de esto, evidentemente. Os agradezco mucho lo del premio, porque no me lo esperaba. Oye, ¿puedo hacer algo para que no suene como si tuviera mocos en la garganta? Creo que nada más que pasa con ese. Una perilla de esta. Esta. Esto es lo que... Me habían hablado de una cosa que no voy a repetir aquí, que me iban a regalar. Pero no, es que no puedo repetir lo que me había dicho el querido amigo Pablo, que me iban a regalar. No hay ningún negro de nada, ¿no? Me dijeron que era un negro y un bote de vaselina, me dijeron. No. Bueno, pues esto no sé. Pues nada, tu trayectoria como programador y escritor y toda la aventura que nosotros nos llegaron tanto, pues en nombre de Retroalba pues te queremos hacer la entrega de un premio honorífico. Pues gracias. Que sea ya pues el primero de unos. Sí, y sin negro, si puede ser. Sí, sin negro y sin vaselina. Exacto. Gracias, Pablo, por el chiste. Y nada, hacer entrega del premio, que la verdad clara, que le hace mucha ilusión. No, Pablo es muy buena persona. Sí, al final lo he improvisado siempre. Lo da. Ven, ¿no? A mí me lo regala. Claro, entonces ya me lo regalas a mí y así lo puedo. Gracias. Sí, no, esto no se corta, en el vídeo ya está. Y otro no he visto. Vale. Nada, muchas gracias, Andrés. Gracias siempre a vosotros y esto funciona. Sí. Después del otro que yo siempre he dicho y repito que sin vosotros todo esto sería imposible. Y también siempre he dicho que lo mejor de todos estos eventos es la gente con la que me encuentro. Siempre. Nada, muchas gracias, Andrés. Bueno, pues después de la intervención del maestro, se lleva la caja de cartón y todo. Pues nada, vamos a seguir contando cosillas, ¿no? de la época. Aquí tenemos al mentado Pedro Amador, hoy día, que se dedica a dar charlas de liderazgo y motivación por todo el mundo, ¿no? Es verdad que este hombre pues tuvo un accidente grave del que se recuperó y también le sirvió, digamos, para tener esta idea, pero nosotros comentamos que oye, lo de hacer una aventura tan precoz, ¿no? Pues seguro que le ayudó a impulsar su creatividad y su propia motivación, ¿no? En fin. Ahora vamos a comentar cosillas de cómo nos veían en otros países, ¿no? Todo el tema de la parafernalia de la Edad de Oro, pues en otros países nos veían de esta manera. Por ejemplo, Reino Unido, en el que vamos a hablar de una cosa que antes hemos comentado, ¿no? Lo ha comentado Andrés, el tema de la censura. Reino Unido sí hubo censura con esta carátula, que también es de Luis Rollo, de Game Over, porque resulta que, claro, Game Over se vendió en Reino Unido a través de Imagine, ¿no? De Ocean y tal. Y bueno, cuando les llegó esta portada, que es muy despampanante, ¿no? Ahí con esa mujer, que esa mujer es la comandante Gremla. O sea, está ahí en el espacio sideral, que hará un frío de la hostia, ¿no? Y está ahí pues, un poco despechada, ¿no? Es que yo me imagino a la señora vistiéndose para el combate espacial. Dice, aquí esto, el casco, medio pezón fuera, perfecto, ¿sabes? O sea, que un poco la sutileza brillaba por su ausencia, ¿no? Total, que, bueno, resulta que cuando iban a vender este juego, pues hay una revista muy prestigiosa, ¿no? De la época, allí en Reino Unido, que es Crash Magazine,
que ve esta carátula y dice, no, nuestros lectores tienen una edad de que no pueden ver estas cosas. Entonces le encargan a Oliver Frey, que era el ilustrador oficial de la revista, que haga lo siguiente, ¿no? Lo que hace es taparla un poquito, le pone una armadura +5, ¿no?, ahí en el pecho, y bueno, ya no es tan escandalosa. Lo curioso del caso es que esta portada, en un concurso que organizó la propia revista, salió premiada como la mejor del año. O sea que los propios lectores te están diciendo que lo que les gusta es esto, que no me la censures, ¿no? Eran tontos al final, ¿sabes? No son tan puritanos, ¿no?, los ingleses, como parece. De todos modos, sabéis muy bien que la belleza velada y tapada atrae más que la otra. No sé, es debatible, lo podemos debatir, ¿eh? Ese no se me ha encantado. Ha salido de dentro. Bueno, pues la Edad de Oro en Uruguay. Esto es muy curioso, ¿no? Porque nos encontramos con un lector de Génesis que nos escribió desde Uruguay mandándonos la foto donde se vendían juegos españoles, la mayoría de ellos piratas, curiosamente, y con el detalle incluso de que estas cosas que se daban entre los piratillas, de que en los juegos había una característica que solía ser común en la época, que en cada cara de la cassette, por una cara, a ver si esto se abre, teníamos la primera parte del juego, la acabábamos, se nos daba un código, una clave, cargábamos la segunda, metíamos esa clave y el juego pues tenía una segunda parte y tal. Pues aquí te vendían cada parte por separado, ¿no? Como si fueran juegos independientes y tal. E incluso si les caías bien al comprador, pues lo mismo te daba la clave, ¿sabes? O sea que esto era apasionante. Igualmente apasionante yo creo que es el hecho de que sin saberlo nosotros, porque realmente yo creo que eso escapaba a nuestro conocimiento, que en Uruguay se jugara a los juegos españoles. Es algo fascinante. Y ya haciendo un poquito de publicidad, ¿no? La verdad es que nos han pedido el libro de muchos países de allí, de Sudamérica, de Uruguay, no solo Uruguay, en Brasil, incluso en México también, Argentina creo que también hay afición a todo esto y se ve que conocían los juegos españoles, ¿no? Lo cual nos congratula bastante. Tenemos pedido de Namek, de Krypton, sí, pero todavía no encontramos un mensaje. Chiclana también, sí. Bueno. Y estas imágenes pertenecen a una experiencia muy bonita que experimenté gracias al Instituto Cervantes y a la organización Arts Games, que fue la de llevar el videojuego español de todas sus épocas a los Estados Unidos. Hicimos una especie de recorrido, que montamos una especie de pequeño museo, montamos los ordenadores con sus programas emulados correspondientemente. De hecho, Víctor Ruiz de Dynamic, de FX, nos facilitó una especie de emulador preparado para que se pudiesen jugar a todos esos juegos clásicos. Y claro, lo primero que piensa uno, esto, para el que no lo sepa, los videojuegos españoles de la época solían ser muy difíciles, muy puñeteros, desmedidos en ocasiones, ¿no? Y entonces se daba el caso de que las chicas estas que se ven en la foto de abajo, jóvenes adolescentes si mal no recuerdo, esta foto es en Albuquerque, donde Breaking Bad y tal, ¿no? Y estaban jugando Army Moves, un juego bastante cabroncete, con el un jeep con un puente, helicópteros, misiles, etcétera, etcétera, y las chicas pues estaban ahí partiéndose de risa porque no paraban de morir una y otra vez, y pin, y para abajo, pumba, pin, pin. Yo ante no sé, esa cantidad de muertes tan atroz, digo, os pongo otro juego, ¿no? Así más, no, esto nos encanta, esto nos gusta, ¿no? No, en serio, no, de verdad, querían seguir jugando Army Moves, ¿no? Y lo que más me llama la atención es que realmente la distancia cultural parece que al final es una barrera que se diluye con algo como el videojuego. Y más aún el hecho de que el videojuego clásico, en su más clásica esencia, Made in Spain, fuese capaz de calar en un público tan distinto como es el americano. Y no estoy diciendo porque sea el americano, sino el americano de este siglo, ¿no? La distancia de espacio, de tiempo se rompe ahí y yo lo reconozco sin remilgo, fue emocionante, fue muy, muy satisfactorio ver cómo disfrutaban de estos clásicos, ¿no? Estas personas. En realidad están jugando al Call of Duty, pero la historia ha quedado genial. Queda. Fue algo muy bonito, una experiencia muy chula.
Bueno, pues resulta que un colega nuestro pues se pasó por Japón en busca de tesoros retro, ¿no? Estuvo en Tokio, en el barrio de Akihabara. Allí hay una tienda que se llama Super Potato, en la que parece que hay mucho material, ¿no? De Super Nintendo, en este caso Super Famicom. Es curioso que en mi pueblo hay una tienda que se llama igual y es una pollería. Super Potato. Super Potato. Bueno, pues estaba este hombre que nos envió esta foto y si os fijáis bien, esto es de la tienda, ¿vale? De Super Potato. Había un cartel pegado en la pared en el que había una captura de pantalla del Capitán Sevilla. O sea, un juego precisamente pues programado en la ciudad hispalense, ¿no? Capitán Sevilla de Spectrum. En aquella época, pues el Spectrum en Japón como que no se conocía. Pues lo cual nos llamó bastante la atención. Este amigo le preguntó al dependiente en perfecto japonés y le dijo que eso llevaba mucho tiempo ahí, que alguien lo habría puesto y ya está. Y nosotros pues pensamos en una especie de vínculo entre sevillanos y japoneses que, bueno, no sé si es jamón o algo de eso, pero parece que gustaba bastante ese juego allí, ¿no? Y bueno, y como contexto, para el que no lo conozca, el Capitán Sevilla era la historia de un transportista, Mariano. Un camionero, Mariano, que tenía un accidente, se comía una morcilla radiactiva y adquiría superpoderes y iba por la Giralda volando y tal y tirando morcillas. En fin. Supongo que eso también gustaría por allí, por Japón. Que por cierto, muy en breve, yo sé que primero se va a emitir en Canal Sur Televisión, pero me consta de que es factible que llegue al resto de autonómicas. Se va a emitir muy en breve un documental sobre la concepción de Capitán Sevilla y el contexto temporal del juego. Es un documental que está muy muy currado y os encomiendo a que cuando lo emitan pues lo veáis. Está muy interesante. De hecho lo dirige precisamente Ángel Tirado, que es el artífice de los gráficos, del aspecto visual del juego. Bueno, pues aquí lanzamos una preguntita a ver si el público quiere participar con el juego que cree que fue más influyente para los programadores de la época. Y cuando digo influyente, digo un modelo a seguir, ¿no? Por los programadores españoles, pues hubo un juego en concreto que fue tomado múltiples veces como referente, ¿no? Para hacer algo parecido. ¿Quién se anima? A ver si adivina cuál es. A ver. Uno al azar. Yo soy programador de la época y yo me baso en este juego porque creo que puedo hacer algo parecido y mejor. Quizás. Era un juego español. Un juego español que tuvo un relativo éxito y que muchos programadores... Bueno, estamos en el contexto de 8 bits todavía, ¿no? Los 80, principios de los 80. La Abadía del Crimen... Digamos que lo tenemos aquí, pero evidentemente es un referente a muchos niveles. Pero quizás es un referente muy peligroso y, digamos, arriesgado si tú eres un programador que empieza y quieres tomar como pieza clave para empezar el juego, digamos, más potente y complicado que se puede asumir para desarrollar. O sea, estamos hablando de un juego cuyo factor visual es isométrico, representando una abadía con personajes que se mueven con sus patrones de inteligencia totalmente distintos, que sí había que ir a la misa, que sí había que ir a comer. Era algo que un programador... Era un reto muy, muy complicado. Yo cuando vi la abadía, yo aluciné en colores. No sé, ¿qué pensaste tú, Andrés, cuando llegaste a ver esta maravilla? Para mí es el mejor juego que he jugado yo aquí en aquella época y en muchas épocas. Y ese juego marcó un antes y un después para muchos programadores. Aparte de estar basado en un libro de Humberto Eco y que luego salió la película y todo este tema, pues ese juego es muy difícil de jugar porque es bastante difícil, pero es una preciosidad. Es una maravilla, es impensable lo que hizo Paco Menéndez con la abadía y Juan del Can. Bueno, en cualquier caso, aunque es considerado el mejor videojuego español de la historia, yo creo que justamente, ¿no? Pero no fue el que fue tomado como modelo referente y tal. Y para muestra un botón, otra vez, tenemos aquí a Starbite. Salió en el 87 y, bueno, recuerda descaradamente a Busimber Profanation, ¿no? De hecho, el muñequito con 2 antenitas es clavado, ¿no? A Johnny Jones pegando botes por la pantalla y tal. Por lo menos igual de simpático, ¿eh? Porque la sonrisa del muñeco es...
Pero el caso es que no fue el único, ¿no? Pues tenemos aquí 3 pantallitas de ejemplo de Casa Doom, de King Leonard y de Underground, que también veis que sigue un esquema muy parecido, muy similar a Profanation. Y el caso es que cuando hemos hablado con mucha gente de la época, ¿no? Muchos programadores, pues había un factor común en un grupo bastante grande de ellos que decían: nosotros empezamos a programar gracias a Profanation. O sea, nuestro primer objetivo era hacer un Profanation, básicamente, ¿no? Hacer algo que se acercara a lo que significaba este juego, que parece que con los años ha ido tomando más importancia, ¿no? Más relevancia, más incluso que cuando salió, diría yo, ¿no? Fijaos el detalle de que mientras realmente ocurre, es algo muy parecido a lo que pasaba en el Reino Unido. En el Reino Unido, y eso se ve en el estilo de juego, los jóvenes desarrolladores siempre se fijaban en Manic Miner y en Jet Set Willy. Entonces aquí en España, pues Abusive Profanation pues era el referente, ¿no? Y eso que estamos hablando de un juego cuya dificultad tremebunda hacía que pasar la primera pantalla con una gota de agua que caía en el centro, que salpicaba y cada píxel era letal, eso era tan puñeteramente difícil que hasta los desarrolladores de Dynamic dijeron: bueno, vamos a ir de gallitos aquí, vamos a poner en Micromanía o en Microhobby, no recuerdo en qué ejemplar era, un concurso en el que aquel que nos envíe la frase que aparece al final del juego se va a llevar 50.000 pesetas calentitas, que no es poco. Imaginaos en la época 50.000 pesetas, lo bien que llenaban el bolsillo. Y ahora también, ¿eh? Si me cayeran a mí, no te digo nada y te lo digo todo. Pero ahí está el concurso. Y claro, llegó alguien que les envió el tema con la frase. ¿Cuál era la frase que aparecía al final? Pues la frase era: nos vemos en el polo, ¿no? Era lo que salía al final del juego y era la prueba irrefutable de que te lo habías acabado o no. Porque Alejandro... Hay que poner un precedente. Sí. Con vidas infinitas, sí, el juego seguía siendo igual de cabroncete. Era puñetero. Igual. De hecho, bueno, había una pantalla en la que caías en un pozo de pinchos y cuando caías, pues te mataban, ¿no? Todas las vidas. Claro, porque tú cuando regeneraba la vida hacía lo mismo que habías hecho en la anterior pantalla, o sea, volvías a caer 7, 6, 5, claro, si tenías vida infinita, pues se quedaba en bucle hasta que tú apagabas el ordenador, ¿no? Y con lo que tardaba en cargar los juegos, pues era una putada grande, en fin. El caso es que Alejandro Andrés, pues se llevó los 50 billetes calentitos porque se le ocurrió hackear el juego, destripar el código de arriba abajo y localizar la frase. Muy listo, el hombre, ¿no? La verdad que tuvo su mérito. Pero no solo lo recordamos por eso, sino porque también hizo, para mí, el mejor videojuego de la época. Incluso para mí fue más satisfactorio que La Abadía del Crimen, que fue Spirits. Spirits era un juego en el que, una vida aventura, en el que manejamos a un mago. La parte superior es lo que manejamos, digamos, la acción, mientras que la parte inferior nos informa de dónde está escondido el objeto, ¿no? En este caso la bola de cristal. Esta ubicación, la ubicación de la bola de cristal, va cambiando en cada partida, o sea, cada partida aparece algo nuevo, ¿no? Lo cual era un detalle de programación muy simple, pero que otorgaba esa variedad que alzaba su calidad final. Y aparte de que a mí me infundía miedo incluso, ¿no? Las paredes del castillo, no sé, ese fondo negro, el fantasma que te perseguía y tal. La típica magia que queremos explicar siempre y que nos cuesta mucho, ¿no? Porque si lo hemos vivido es fácil de empatizar con nosotros, pero si no lo has vivido, nosotros podemos tirarnos media hora hablando bondades de Spirits que es difícil de que tú cojas, digamos, la esencia de este juego, ¿no? De este juego y de tantos otros. Ahí tenemos la carátula, que también está muy chula, ¿no? Está pintado ahí con colores de cera. Le falta una señora, le falta la carátula. Sí. Por eso no vendió, pero bueno. Esto ya es otra cosa. ¿Qué tenemos? Ahí la tienes. Bueno, me lo compré por la portada. Evidentemente esto era un atractivo, ¿no? Comercial para el que iba a la tienda, lo hemos comentado antes. Aunque, bueno, siempre está lo de me da miedo de llevarme este dibujo para casa, no voy a decirme algo a mi padre y tal. De hecho es curioso, ¿no? Porque uno de los programadores con los que hablamos, pues nos dijo de que a veces vendía mucho más el típico Rambo musculoso en portada que las muchachas estas, ¿no? No sé, el caso es que tenemos aquí a los dos máximos exponentes de la época, ¿no? En cuestión de ilustraciones de videojuegos españoles, que son Rollo y Aspiri.
Pero hay un tercero que quizás pasó un poco más desapercibido y también tiene mucha calidad, ¿no? en sus ilustraciones. Sobre todo la de la izquierda, la de Toy Artist Game. ¿Alguien sabría el nombre de este maravilloso artista? No es solo un portadista, sino que también es un gran ilustrador de cómic. Es un gran referente en el cómic europeo, en el ámbito del cómic franco-belga. Y no es europeo, esto hay que aclararlo. ¿Alguna idea por ahí? Una cinta de Micro Hobby que contiene el Nonamed, es el premio. Correcto. Venga, usted recoge su premio. Un aplauso para el caballero. Que lo disfrute. Este hombre es un artista increíble porque, de hecho, incluso con juegos, digamos, de poco empaque, quizás como Guillermo Tell, que era un juego para la pistola esta que salió, la Gunstick, la portada es tan impresionante. O sea, tiene una ilustración tan comparable incluso a las grandes carátulas de los juegos japoneses que tanto idolatramos y tal. Y este hombre era muy capaz de hacer que un juego vendiera por sí solo. Cosa que... ¿Cómo diría yo? El antiejemplo. Aquí está. Bloody. Es que ustedes imaginaos, sois un desarrollador de videojuegos, ¿vale? Y llegáis y os dice una compañía como... es que no sé ni qué compañía es. Os lo dicen, mira, os lo vamos a publicar, os vamos a sacar tu juego. No te preocupes que nos encargamos del marketing, te ponemos la carátula, etcétera, etcétera, etcétera. Claro, vas con cierta ilusión, dicen, chaval, hemos publicado tu juego, te enseñan esa carátula. Y tú ves a Carmen de Mairena de joven... ahí vestida en carnavales, ¿sabes? De enfermera, con un alien que parece que ha salido de las 3.000 viviendas de Sevilla. Es un yonki. Es exagerado, ¿no? Y claro, teniendo en cuenta de que estamos hablando de una época en la que Internet no existía como tal, ¿no? La información que te podías basar en todo caso era comprar la revista del mes y que te orientara. De hecho, Bloody creo que no salió en Micromanía ni siquiera referenciado. No creo. Yo no lo conocía. Yo la verdad tampoco, cuando lo vi digo, madre mía, ¿qué es esto? Es que imaginaros la situación de ir a la tienda de rigor y ver esa estantería con las carátulas, que era lo que de verdad te invitaba a comprar un juego. Y ves esto. O sea, lo último que hace es llevártelo, ¿no? Si es que te dan ganas de quemar la tienda de repente o algo, no sé. Es grotesco, la palabra es grotesco. De todas formas, el juego iba de recoger jeringuilla, o sea que más o menos va en consonancia de la carátula. En fin, bueno, pues vamos a nombrar brevemente algunos nombres que nos hemos encontrado a la hora de hacer el libro y que, bueno, son tapados, ¿no?, de la época. Hicieron bastantes cosillas, pero la gente pues no recuerda su nombre, ¿no? Tenemos aquí a Fernando San Gregorio, pues es un ilustrador que hacía los dibujos con aerógrafo. O sea, esta carátula, por ejemplo, que hizo de Drazen Petrovic, la hizo ahí con el spray, ¿no? Tiene mucho mérito. También hizo la de Butragueño 2, por ejemplo, la de Aspar, incluso la de Mitchell. Y bueno, como anécdota, pues tuvo un pequeño desliz porque empezó a hacer esta carátula. Petrovic estaba en el Real Madrid, Fernando Martín también, ¿no? Y dibujó a Fernando Martín sin darse cuenta de que Fernando Martín era el icono de Dynamic. Este juego era de Toposoft, era competencia, ¿no? Entonces le dijeron, no podemos sacar al jugador estrella de la competencia en la portada, así que tienes que hacer algo, ¿no? El de la izquierda, de blanco, con la barba y tal, ese es Fernando Martín. Lo que pasa es que está disimulado, pero originalmente era él, ¿no? Una curiosidad. Vamos, yo todavía lo reconozco con el perfil, tiene toda la pinta, que sí. Otro tapado, Nacho Murria, y este un poco más triste, ¿no? Porque un hombre con mucho talento, que hizo juegos como World Destruction, un juego de Ventamatic. A pesar de lo que veas ahí, sí, bueno, el juego es impresionante. Está muy bien magnífico, pulido, las animaciones muy divertido, tiene un giro de tuerca porque es un plataformas típico, ¿no? También se parece un poco a Busimber Profanation, pero cuando llegamos al final tenemos que recorrer el camino inverso con un jetpack, ¿no? Lo cual cambia la mecánica del juego, así sin darte cuenta y tal, y está muy bien pensado. ¿Qué problema tuvo? Pues el mismo que tantos otros. Programó sus juegos y no le pagaron ni un duro. O sea, el programó tanto este como el Bouncing Block, no vio ni un duro y claro, se desencantó totalmente y dejó de hacer juegos. Un talento perdido por culpa de, bueno, la picaresca o
mala obra de ciertas compañías de la época, ¿no? Incluso uno de sus juegos, Bouncing Block en este caso, salió publicado y él no lo sabía. No lo sabía, ¿no? O sea, nosotros le pusimos sobre la pista de que había sido publicado. Cuando se lo dijimos, se sorprendió, dijo, no, ese juego lo hice yo, pero al final no salió. Y claro, le mandamos la carátula del juego comercializado y el tío flipado, ¿no? O sea, encima de que no me pagan, lo sacan a la venta. O sea, increíble. Y no es el único caso, es que es lo triste, ¿no? Si ojeáis el libro, veréis a más gente que le pasó lo mismo. En fin, ahí la Edad de Oro pues también tiene su parte, evidentemente tiene su parte oscura, ¿no? Por eso se llama Edad de Oro. Sí, pasa que algunos vieron el oro y otros no. Sí. Aquí tenemos a otro personaje, ¿no?, de la época. Carlos Díaz de Castro fue muy prolífico porque hizo los gráficos de prácticamente todos los juegos de Operasoft e incluso de la época anterior de Indescom, ¿no?, en este caso. Tío muy cachondo, ¿no? Nos regaló perlas auténticas en forma de frases que están en el libro, como esta, ¿no? Mutanzón, uno de los juegos más complicados de los que comentamos, pues él se lo tuvo que rejugar, ¿no?, para una edición que sacaron posterior y maldijo una y mil veces. Yo aquí no he reproducido los exabruptos, ¿no?, que dijo, pero en verdad fue él el que le puso la dificultad al propio juego, ¿no?, porque él diseñó los mapas y tal, que eran imposibles de pasar, duraba 10 segundos a lo mejor cada partida. Y él dice que casi acaba en el frenopático, en fin, entre otras cosas que ya os digo que no reproduzco por el bien del público. Es la cosa, este hombre hizo yo diría que el 95% de los juegos de Operasoft en el ámbito visual. O sea, trabajó en la práctica totalidad de todos ellos. Y sin embargo, cuando vemos los nombres de la época reflejados, siempre se hace un vacío ante una persona como la suya, ¿no? Y así como otros tantos, ¿no? Y sin embargo, yo creo que el ingente trabajo que tuvo Carlos Alberto Díaz de Castro, pues es tan lícito el hecho de que salga a la luz que en fin, ahí lo consideramos de reseñar, sin duda. Bueno, pues ahora vamos con la famosa maldición de los deportistas que patrocinaban videojuegos, ¿no? Como las natillas, ¿no? Como las natillas, sí, muy parecido. O sea, tú eras una compañía de software, querías atraer al público para vender y, bueno, tenías la alternativa que ya hemos visto, ¿no?, de las pechugonas y tal en portada, o sacar a alguien famoso, deportista, que atrajera a las masas a comprar el juego. Eso demostró que funcionó bastante porque los 2 videojuegos más vendidos desarrollados en España precisamente son licencias deportivas, que son las de este juego que vemos aquí, que preguntamos a ver si... La pregunta concreta es, el jugador que patrocinaba este juego, pues si marcaba, ocurría algo, ¿no?, en el juego. ¿Quién puede decirme exactamente qué ocurría? Gol de Emilio. ¿Emilio quién? Ah, bien, sí. Perfecto. Muy bien. El premio es una cinta con el Xenon de Micro Hobby y tal. Wow. Chula, ¿eh? Queda una por aquí. Pues ahí está el momento que acabamos de describir, ¿no? Gol de Butragueño. Puede parecer una tontería, ¿no? Porque ahora vemos el FIFA o Pro Evolution que están los jugadores muy detallados, ¿no?, con el pelo, los rasgos faciales y tal, pero en esa época todos los jugadores eran iguales, clavados, menos cuando salió este juego que Butragueño era rubio y el resto era moreno, ¿no? Era una forma de identificarlo y tal. En fin, para los que éramos madridistas como yo, pues era una flipada. Bueno, pues, ¿qué pasa? Butragueño protagoniza ese juego, protagoniza incluso una segunda parte, y Mitchell, ambas portadas, por cierto, de Fernando San Gregorio, ¿no?, lo que he comentado antes, pues cuando protagoniza estos juegos, la quinta del buitre empieza a bajar, ¿no? Empieza a bajar, vienen de ganar 5 ligas consecutivas y el Dream Team de Johan Cruyff, pues, se gana otras 5, ¿no? Y dejan de ganar e incluso Mitchell, pues, explora otros terrenos, ¿no? Como eso. Es una decadencia absoluta, ¿no? Bueno, lo mismo le iba mejor, no sé. Sí. Butragueño también tuvo un incidente parecido, ¿no? A Butragueño se le salieron las bolillas. Bueno, pues no fue el único caso, ¿no?, ni mucho menos. Tenemos aquí a Carlos Sainz,
que bueno, yo cito aquí el trata de arrancarlo ese, ¿no? Pero hay muchos casos de ese tipo que podría haber puesto, porque hace 2 semanas se le rompió el coche en el Dakar, o sea, la maldición dura todavía, ¿no? Y fue a raíz de protagonizar este juego, que estaba bastante bien, que sirvió de base al World Rally de Gaelco, ¿no? Posteriormente. Sí. Y El tenemos ídolo de Speedy, ¿eh? a Poli Díaz, ¿no? El gran campeón español pugilístico de boxeo, un tío que no había perdido a nivel oficial ni un solo combate. Y bueno, el caso del videojuego pues se dio un poco que sus desarrolladores se estaban preguntando de, bueno, ¿y qué hacemos? ¿Qué videojuego tocamos ahora? ¿Qué palo? ¿No? Y la abuela de uno de los desarrolladores salió en la conversación, sí, porque resulta que Poli Díaz es primo tuyo, segundo, yo no sé qué historia, no, Poli Díaz, ¿no? Y se liaron con un videojuego que no estaba mal, el videojuego, pero salió el videojuego y de repente pues la carrera de Poli Díaz fue cuesta abajo, ¿no? Tan cuesta abajo que a día de hoy, si le vemos la cara al pobre hombre, pues está ahí, ¿no? De hecho, es mejor que no lo crucéis. No, el pobre, no quiero decir, tuvo una mala vida, cayó en la droga, hizo porno, en fin, hizo... Bueno, porno tampoco es mala vida eso. No está mal. Bueno, y otro de los casos, que es un poco más serio, ¿no? El tema de Fernando Martín, para mí pudo haber sido el mejor baloncestista español de todos los tiempos. Fue el primero que entró en la NBA, ¿no? Español. Y tuvo la desgracia de tener el accidente de coche, ¿no? Que acabó con su vida y tal. Fue 2 años después, creo, de protagonizar su videojuego. Y yo en este caso pues suelo poner un vídeo muy curioso, ¿no? Que recrea una jugada que me pasó con mi padre realmente, ¿no? Hace 30 años. Vamos a verlo. Es curioso que Petrovic también murió. También. A ver, si das por la tecla. No esperéis ahora unos graficazos, ¿eh? Esa es la caricatura de Fernando Martín. Está muy divertida. Bueno, pues esto es un 1 contra 1, ¿no? Nosotros manejamos a un jugador que se parece un poco a Epi, ¿no? El jugador del Barcelona. Y en la derecha está el jugador Fernando Martín, que controla la máquina. Él coge el balón en esta jugada, llega a canasta y tan feliz, pues nada, la mete ahí como el que no quiere la cosa, ¿no? No son maracas, ¿eh? Sí, la bolsa de basura ahí flotándose. Bueno, yo cojo el balón, pero pasa eso, ¿no? Yo quiero intentar dribblarlo, ¿no? Esquivarlo para llegar a la canasta, un poco difícil. Los juegos españoles eran muy difíciles, pues esto es un claro ejemplo, ¿no? Da igual lo que haga, que está la cosa complicada. En fin, parece que se la vas a quitar, pero ni de coña. Un gancho y tal, fue. Todo esto bajo la atenta mirada de mi padre, que estaba descojonado, claro. Bueno, ahí se la ha llevado con magia y todo, ¿eh? Bueno, llega un momento en que estoy desesperado y intento tirar desde mi campo, ¿no? A ver qué pasa. A ver si suena la flauta, pero... No, evidentemente no. Entonces voy a coger el balón, le hago falta personal, un desastre. Total, mi padre pues dice, se me ha ocurrido una cosa, ¿no? Déjame a mí manejar el juego y voy a intentar esto, lo siguiente. Ya está, no hay que hacer nada más. Esto es la clave, yo me doy la vuelta y Fernando Martín ni la huele, no sabe qué hacer, porque la inteligencia artificial pues no llega para más, ¿no? Así que lo único que hay que hacer a partir de aquí es hacer el moonwalk de Michael Jackson. Y poco a poco, pues mi padre consigue la primera canasta de Fernando Martín. En fin. Como siempre digo, cuando llego a mi casa, papá, te han aplaudido a ti más que a mí. Bueno, pasa nada. Un día lo tenemos que traer, ¿eh? Sí, al señor Domingo. Sí, sí. A ver. Ahí está.
¿Este te gusta a ti? Sí, esto... Imaginaos que hemos visto ya a Fernando Martín, el juego, que para la época había... A mí, yo confieso que no me gustaba el juego, pero a mucha gente le encantó, le encandiló. El concepto del 1 contra 1 y tal y cual. Y de repente, imaginaos que sois un humilde usuario del ordenador MSX y que compráis vuestra revista dedicada en exclusiva a ese sistema, que es la revista MSX Club. Que por cierto os tenía cierta manía a veces MSX Club a ver. Bueno, se metía con el humor mucho. Lo que pasaba es que la mayoría de las críticas de Dynamic y de los nuestros las hacía yo mismo, y las otras las hacían otras personas. Esa es la diferencia. En este caso las críticas vendrían de este señor, de Jesús Manuel Montaner, que de repente él decide desarrollar un videojuego de baloncesto que intenta copiar la fórmula de Fernando Martín. Tú eres ese usuario con esa revista, compras la revista y la crítica dice: por fin, ya era hora de que llegase un juego capaz de superar a Fernando Martín, el baloncesto auténtico en tu MSX. Una revista de la que por lo general, como se dedicaba a tu ordenador y tal, pues te podías fiar más o menos. Entonces tú ibas a la tienda, deme el Barnabasket, te llevabas el Barnabasket, lo ponías y, perdona la expresión, pero eso era una mierda infecta. O sea, era lo peor, pero lo peor, grotesco. Además, claramente hecho en BASIC, que se veía cuando se refrescaba la pantalla con cada animación, la pelota moviéndose así. Pam, 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 pam. Pero claro, cuando te dabas cuenta de que el autor del juego era, como pasaba con Andrés, la misma persona que hacía la crítica, solamente que con Andrés había ese grado de honestidad, porque al fin y al cabo los juegos eran buenos. Pero esto, o sea, madre mía, y no pasó una, sino pasó dos veces. Pasó con Cronos también, que era otro juego. Era un juego que, de hecho, cuando llevabas 5 minutos de juego, se rompía. Salía, ping, error, no sé qué, no sé cuánto. Con el juego original. Da igual las veces que lo descambiaras, que el código base estaba mal. Y la revista ya era hora que saliera una aventura como esta y tal. Y yo, ¿pero esto qué es? Estafa. No eran pocas, ¿verdad? Las estafas. Yo creo que tenemos por ahí... Tenemos un cutre juego, donde los haya, que se llama Lady Safari. Nosotros manejamos a Samantha, presumiblemente Fox. Y en un safari fotográfico por África, no se sabe muy bien lo que hay que hacer, ¿eh? La mujer ahí con las piernas más largas que un día sin pan, ¿no? Cabe citar que los desarrolladores estos estaban obsesionados con Sabrina y con Samantha Fox. Sí. Se comprende, ¿no? También, ¿no? O sea, en fin. Yo también, sí. En fin, ahora vamos a ver un vídeo donde vamos a ver este juego, el que hemos visto antes, Barnabasket y otras... Una recopilación de... basuras. Despropósitos, vamos a hacer... Sí. Cutre juegos, ya el nombre promete, ¿eh? Dentro de lo que cabe, este juego en concreto no estaba tan mal, pero digamos en la esencia barrio bajera ochentera, la dama en apuros, porque va desnuda, señorita, ¿no? En fin, son cosas un poco cutronas, ¿no? Pero el cúmulo de despropósitos empieza en cuanto nuestro punky amigo cruce la puerta. Ahí está. Mucho mejor que Fernando Martín, ¿eh? Ahí sí que cabía el frase del tiempo pasa y no vuelve, ¿eh? Con la pelota. Este era Score 3020, un pinball en el que la bola hacía lo que le daba la gana. Como en la vida real. Sí. Aquí está Lady Safari. No puedo. Fijaos en el carácter bíblico del juego, ¿eh? Mira la señora cómo cruza el agua. Este era Hammerhead, no estaba mal, pero mareaba de tal manera su aspecto técnico que... Johnny como Molo. Este tuvo segunda parte incluso. Que manda huevos, ¿eh?
No estaba mal este juego, pero de principio a fin duraba 3 minutos. Este es el Drazen Petrovic de Toposoft. Era imposible saber lo que estaba pasando en el campo. Bueno, y aquí también, claro. Es que muy cutre. Aquí no había diagonales en este juego de tenis para PCW. Parece normal, pero es que iba todo al revés con el control en ese juego, ¿eh? Bueno, este es el Cronos del anterior autor que cité antes, el timador, digo, el redactor, desarrollador. No se sabía qué hacer en el juego directamente. Este es otro clon de Abu Simbel Profanation. También sonriente el muñeco. Bueno, y este era patrocinado por Multiópticas, claro. Ah, y la estrella. Por favor, atentos al movimiento que hace, ¿vale? Sabrina. Ahí. Ese era uno de sus golpes, porque Sabrina pegaba patadas, pegaba tortas o tetazos. O sea, era maravilloso, ¿no? En la España de la época, yo estoy seguro de que más de uno se prestaba un tetazo de Sabrina. En fin, la Edad de Oro pues también tenía estas cosas, ¿no? Bueno, pues otras influencias para videojuegos de la Edad de Oro, series de televisión. Sobre todo esta, ¿no? Muy famosa, el equipo A. Ponemos la portada ahí con MA, Phoenix, Murdoch, Aníbal, y el juego pues no tiene nada que ver con el equipo A, pero bueno, yo ya lo he vendido, ¿no? Porque tengo ahí la carátula. Falta Ana Obregón, ¿no? Que salía en el equipo A. Es cierto. De vez en cuando se supone que pasaba por la pantalla MA, o yo nunca lo vi, no sé, o igual lo vi y no lo reconocí. En fin. Y este ya es la joya de la corona, ¿no? Esto es, digamos, el mayor cúmulo de despropósitos que se puede plantear a nivel de producir un videojuego, ¿no? O sea, posiblemente, os voy a poner un poco en situación. Esto es un juego con supuesta licencia de Lucas, con los droids de Star Wars, R2D2, C3PO. En esa época teníamos la serie de dibujos animados de los droids y por otro lado teníamos la de Ewoks. Los sábados por la tarde era una cita en la que cualquier niño no podía escaquearse, ¿no? Y llega esta compañía, una compañía que se llama Walter Miller, que decide publicar estos juegos en exclusiva para MSX y en formato cartucho. O sea, copiando un poco la mecánica de los juegos japoneses. Cartucho, supuesto aprovechamiento de las capacidades técnicas del juego, una licencia importante como es la del mismísimo George Lucas. Dice uno, esto por narices tiene que ser barbarísimo. Y aparte de esto, una, digamos, publicidad en las revistas exclusivas del sistema y comentarios de los críticos que ponían los juegos muy por encima de la media. Sin embargo, cuando uno investiga, sobre todo a día de hoy, investiga un poco más a fondo el trasfondo de esta empresa, se da cuenta de que años atrás se hacían llamar Onaki y lo que hacían eran publicar juegos de Konami, cambiaban la O por la K, y por ejemplo, Gear Kung Fu, un juego de artes marciales muy conocido de la época, pues esta gente lo publicaban con el nombre de Super Karateka. Lo peor de todo es que los vendían en las tiendas legales. O sea, no se vendían en los mercadillos, se vendían en una tienda. Yo iba a un comercio como una tienda que se llamaba en Sevilla, La Casa Sin Balcones, que te vendían tus ordenadores y tal, y tenían el catálogo de juegos de Onaki, ¿no? Se metieron en un embrollo legal curioso y se decidieron lanzar algo serio como crear una compañía que se llamase Walter Miller y que publicase juegos y utilidades. Era muy curioso porque, claro, ahí te encontrabas en el staff, te encontrabas a José María, te encontrabas a, ¿cómo se llamaba este hombre? Ramón. A Ramón. Sin embargo, la compañía se llama Walter Miller. ¿Sabes? Dice, no, bueno, ¿por qué? No, pero da seriedad, ¿no? Un nombre inglés siempre da categoría, ¿no? El bombín falta ahí. Pero claro, sacan una serie de utilidades, aparte de juegos, que se descubre que no solo no son eficaces, sino que son incluso capaces
de estropear el ordenador. Sacaron un compatibilizador para MSX2 que hacía, en teoría, que funcionase todo el software de MSX1 sin problema. Ni funcionaba e incluso era capaz de manifestarse a modo de cortocircuito en la placa donde insertas el cartucho y tal, y chafarte el ordenador directamente. Y si hablamos de los juegos, bueno, dicen que una imagen vale más que 1000 palabras. Vamos a ver un poco de su juego de los droids de Star Wars. Ver y oír, porque la música es lo peor. El vídeo se llama Droids versión breve, y ahora vais a ver por qué. Porque lo he ido recortando, cada charla que damos lo pongo más cortito, para que no sufráis demasiado. Esto es la serie, ¿vale? La cabecera de lo que era la serie de animación, que estaba muy chula. Evidentemente el juego no tiene nada que ver con esto. El logo de Lucasfilm, ¿eh? O sea, licencia oficial, seguramente. Seguro. Atentos a la música, por favor. Un gato pasando por un piano, así, suena mucho mejor que esto. ¿Te doy imaginar a John Williams dando el visto bueno a esto? La esencia Star Wars por todos los poros. Un pájaro, en fin. Es que esto... O sea, la conclusión a la que llegamos después de bregar un poco con todo esto es que no tiene licencia de Lucasfilm, de ninguna manera. Estoy seguro de que en esos tiempos pre-internet, esta gente dijeron, vámonos para adelante, que ni se va a enterar John Lucas, ni nada de nada. Y claro, te lanzan un juego que es súper aleatorio, porque todo pasa como tiene que pasar. Hay pantallas en las que directamente se genera un bloque que es imposible de pasar y te matan una y otra vez. Es un despropósito absoluto, horrible. Lo peor sin duda es que estamos hablando de un juego que muy lejos de las 875 pesetas o 1200 pesetas que costaba un juego en caja grande, te costaba entre las 5 y las 6000 pesetas de la época. Y tú llegabas con eso, que esos 30 y tantos euros de hoy día dolían tanto como hoy, o más. O sea, que digo, dolían mucho más. Y te encontrabas con esto, con esta ponzoña, y decía uno, Dios, matadme. Bueno, pues aquí tenemos la frase típica de la época, ¿no? Yo quiero un ordenador, ¿cómo convenzo a mi padre, no? Pues, papá, cómprame el ordenador que voy a estudiar, voy a aprender un montón de cosas, me lo llevo al colegio, sí, claro, mentira todo, ¿no? Pero era la frase que usábamos todo el mundo. Pero lo cierto es que había, en la Edad de Oro, había algunos juegos que resultaban educativos, ¿no? Y didácticos, como el golpe. Esto recrea el famoso golpe de Antonio Tejero, ¿no? Y qué mejor forma de hacerlo que poner a un comecocos con tricornio y bigote en la portada, ¿eh? Y además los fantasmas, esto era una especie de Pac-Man así, ¿no? Los fantasmas eran Felipe González, Carrillo, Fraga, en fin. Adolfo Suárez, ¿no? El juego era muy malo, ¿vale? Pero la creatividad, el que se le ocurrió esto es para darle un premio. Yo, por lo menos mi opinión, vamos. O sea, ahora mismo estas cosas no se ven. Imagináis, yo qué sé, Pablo Iglesias ahí, no sé, vestido de comecoco. Sería curioso. En fin, más juegos didácticos. Objetivo La Moncloa, muy de moda ahora, ¿no? Las votaciones y tal. Nosotros llevamos un partido político y tenemos que capturar, bueno, tenemos que hacer que la gente pues nos vote y tal, ¿no? Que yo pienso que esto hoy día, bien gestionado, sí, podría ser un pelotazo. Buena porque idea. Yo creo que la actualidad política, o sea, está más en la brecha que nunca, ¿no? Ocupando las noticias más que nunca, programas de televisión dedicados a ellos, y además se han convertido un poco en el sálvame de la tele, ¿no? La política. Y hoy sería un bombazo. El caso es que este juego, pues de vez en cuando pasaba lo siguiente, ¿no? Nos decía el juego, uno de tus amigos lo han metido en la cárcel y tal, y te va a restar votos. Pues fue un poco premonitorio, ¿no? Por lo que se ve. Aunque yo creo que en vez de restar votos ahora suma, no sé, en fin. Este juego era un poco mejor, ¿no?, que los que hemos visto ahora, el descubrimiento de América. Nosotros cogíamos a Cristóbal Colón, estábamos en el puerto de Palos y nos movíamos por el escenario para reclutar a gente, ¿no?, para el viaje a las Indias y tal.
muy, muy interesante, de la misma compañía que perpetró Lady Safari y otras lindezas, ¿no? Pues aquí la verdad que lo hicieron bien. Y el siguiente también es suyo. Este también es de OMK. Este, bueno, lo regalaba la Dirección General de Tráfico de Barcelona. Pues se supone que nos enseñaba a cruzar la calle, ¿no? Para que un coche rosa cuadrado no nos atropellase y tal. Bueno, por lo menos está curioso, ¿no? Sí. Y además es un caso de juego publicitario, ¿no? Uno de los primeros casos. Uno de los primeros casos de lo que se dice advert gaming. Es una cosa muy interesante, ¿no? Y el siguiente juego... bueno, este lo guardo para el final, un poco con misterio, porque, claro, nos enseñó muchas cosas, ¿no? Nos enseñó, por ejemplo, hoy todo el mundo escribe los WhatsApp y tal, y escribe con la K, ¿no? Para ahorrar caracteres. Pues esta aventura de texto, del estilo de las que hacía Andrés, pues en vez de la Q ponía la K. E incluso cuando leíamos el título, pues ya nos incitaba a aprender, ¿no? Porque decíamos, que rulen los petas. Papá, los petas que son, ¿no? Y desde entonces ya cambió nuestra vida, a unos más que otros, ¿no? Pues el juego estaba bien. Os reís, pero se vendió muy bien, ¿eh? Sí, el juego estaba muy bien. Se vendió la muy verdad. bien. Fuera cachondeo, pero ahí veis, estás en la calle con K, ¿no? Una portada de Juan Jiménez. De Juan también, Jiménez, ¿no? de nuevo. Buena Sí. portada. Esto fue un género que, hombre, hablando de señoras, que esto hay que poner un poco en el contexto también, ¿no? ¿Qué podía haber más excitante para un chaval de la época que desnudar poco a poco? En este caso, OMK, obsesionada con los personajes, te ponía para elegir a Sabrina o a Samantha, de forma muy sutil. Claro que el aliciente, o sea, había un juego, por ejemplo, dedicado especialmente a Samantha Fox, donde había que desnudar a Samantha Fox jugando al póker, ella empeñando sus prendas, ¿no? Dicho así. Y claro, podía ser interesante si la representación visual era atractiva. Con Samantha Fox hicieron un remedo en monocromo de digitalización que estaba guay. Con los 16 bits veíamos ya chicas que eran prácticamente, no eran fotografías digitalizadas con una calidad muy aceptable. Pero estamos hablando ahora de un juego de OMK, los mismos que hicieron Lady Safari, y entonces tú ves a esta señora que lo que te dan ganas es de llamar a urgencias, ¿no? Porque algo le debe pasar, ¿no? Esa cara de dame medicinas, ¿no? Impresionante. Y ahí tenemos a Barbarian. Barbarian no es un juego español, eso hay que decirlo. Es un juego de la compañía inglesa Palace. Es un auténtico referente de los juegos de lucha porque creo que fue de las primeras veces que se incluyó combate con armas. En este caso, espadas de doble mano con una violencia inusitada. Aquí se cortaban cabezas, venía un enano a llevarse la cabeza que había caído al suelo, se la llevaba fuera de la pantalla. Era un juego muy violento, pero de una factura tremenda. Estaba genial. En todos los sistemas en los que salió era magnífico. Y decidieron, pues, utilizar un gran reclamo publicitario. Esta vez no se andaron con chiquitas. ¿Dibujos para qué? Si tenemos aquí a esta modelo que se llama... Sí, ha sonado 2 veces. ¿Cómo partimos la cinta por la mitad? ¿Quién de vosotros tenía un póster pegado en la pared? Efectivamente es María Whittaker. Quien quiera recoger el premio. Aquí tiene una maravillosa cinta. ¿De qué es esta? Eso no sé, lo acabo de coger ahí en Videojuegos por Alimentos. De Amsoft. Sí, ¿no? Bueno, pues efectivamente, María Whittaker, que era una modelo que era conocida en el Reino Unido por salir vestida siempre con un edredón. No, al final era con todo lo contrario. Y la portada pues era eso, ¿no? Se vestía la mujer como vestía. Todo el mundo lo sabe que en la época de los bárbaros había que ponerse un bikini escueto, ¿no? Pues bueno, fue un éxito y María Whittaker se convirtió en un referente absoluto, ¿no? Los fans en general teníamos a Samantha Fox, Sabrina, los frikis del videojuego pues teníamos a María Whittaker. Y en España, pues como hemos comentado antes, pues proliferaron las portadas de señoras. Hemos visto a Game Over antes. Bueno, eso fue otra versión de la portada. ¿Para qué vamos a poner la armadura si podemos ponerle un pantallazo ahí en todo el pechamen, ¿sabes? Tenemos Turbo Girl, la chica de la moto. Tenemos Jundra, que todo el mundo sabe que cuando una vikinga debe salir en barco para rescatar a su padre, debe ir en bañador.
es muy importante. Fantis, que va ahí superpuesta en el espacio, la mujer. Megacorp, que este ejemplo, aquí no hubo ni tiempo para retocar porque es que las chicas no salían en el juego siquiera. Está ahí la pobre. Tuareg, que aquí lo que falta es el Gurkha, evidentemente. Viaja al centro de la Tierra, el calor de la magma afectando a la señora. Casanova, que hay corsés apretados y luego está el de la chica esta. Toy Acid Game, esto es gratuito, total, ¿sabes? Sabrina, esto tiene muy mala leche porque el juego era ponzoñoso y te dicen juega a ser mayor, ¿no? Entonces ya, estoy hecho un tío, me voy a comprar el juego de Sabrina y voy a fracasar, ¿no? Tenía un aliciente muy grande, ¿no? Porque dice, te regalan los mayores éxitos de Sabrina, que son Voice, ¿cómo era la otra? Hot Girl. Y ya está, ¿no? 2 canciones, pero solo 2 éxitos de Sabrina, claro. Pero es curioso que dice los 2 éxitos de Sabrina. Sí. Dice, uno no sé si se refiere a las canciones o a otra cosa, ¿no? Y luego esto ya es el colmo de lo gratuito, porque Delta van a publicar un juego rompeladrillos, un tipo Arkanoid. ¿Qué ponemos en portada? ¿Una nave, un ladrillo? Pues no, ponen a la prima de Leticia Sabater con el pelo estratégicamente puesto para que no se le vean las guarreridas y, en fin, absurdo, gratuito. Y por supuesto, pues para terminar tenemos ahí a Carmen de Mairena con su alienígena enfermo. Esto era un gran reflejo de la parte, digamos, más, como digo yo, más paralela a ese espíritu a los Fernando Esteso y Andrés Pajares, ¿sabes? De esa época de las suecas y todas esas cositas, ¿no? Y Jesús, pantalla. Vale, pues nada, pues para acabar, simplemente comentaros un poco que la Edad de Oro hemos visto representantes los más destacados, después los juegos cutres y tal. Y bueno, llega un momento, año 92 más o menos, que la cosa decae, ¿no? Tenemos aquí, y tenemos a Samudio, ¿no? Para la ocasión, que viene al pelo, digamos, porque las aventuras de AD pues son muy destacadas, todos sabemos los argumentos que tenían, el diseño muy cuidado y tal, pero como ejemplo vamos a poner Cozumel, que es una de las más destacadas, que además se acaba de convertir en libro, ¿no? Hace poco, y salió en el 90. ¿Qué pasaba en el 90? Que teníamos un juego de calidad, una aventura de texto de mucha calidad, pero hacía 3 años que ya Maniac Mansion estaba en el mercado, ¿no? Maniac Mansion, como sabemos todos, pues es el siguiente paso en la evolución de las aventuras, ¿no? Que ya pasó a ser pues más interactiva, en plan de una serie de acciones, de iconos, los personajes se movían por la pantalla, interactuaban y tal, lo cual pues denota un poco de que nos quedamos por detrás del resto de la evolución del videojuego, vamos a decirlo así, y los 16 bits pues nos cogieron un poco en braga, ¿no? Como solemos decir. Hay que observar también quizás, ¿no? Que el género fue abordado en Estados Unidos por esa época por una compañía como Lucasfilm. O sea, se encargaron realmente compañías muy grandes de tocar el género. La de los droids, ¿no? La de los droids, exactamente. Pero es como una confrontación con los exiguos medios que supongo que había en España a la hora de desarrollar aventuras. Era no sé, decía uno, es que John Lucas es que el que está poniendo el dinero aquí. Sí. Y es algo muy, muy complicado de afrontar, evidentemente. En fin, bueno, pues en la época de los 16 bits tenemos algunos nombres como Risky Bulls, PC Fútbol, evidentemente, que fue el pelotazo, ¿no? de la época. Tenemos Commandos, tenemos Blade, pero claro, no es comparable a todo lo que a toda la producción que se realizó en lo que es la Edad de Oro. Aún así digo una cosa, y aprovechando que está aquí Andrés, que el hecho de que salieran todas estas aventuras para Atari ST y Commodore Amiga, para mí fue magnífico, maravilloso. Y además con gráficos muy mejorados y tal. Bueno, llegamos un poco al final, ¿no? de esta historia. Espero que os hayáis entretenido y divertido y bueno, pues ha sido un placer para todos nosotros que RetroAlba nos haya invitado e incluso compartir aún más este tiempo con Andrés Samudio, ¿no? Pues creo que no da tiempo para preguntitas porque está la cosa cortita, así que muchas gracias por asistir a todos. Gracias a vosotros.